Airlines les da la bienvenida al vuelo 616. Les saluda la tripulación a cargo del comandante Manuel Fernández y el copiloto Pablo Trinidad. Pónganse cómodos, abran sus mentes y disfruten del vuelo. Hola, bienvenidos de nuevo al vuelo 616. Aquí os habla el copiloto Pablo Trinidad y a mi lado, enfrente hoy, me acompaña el gran comandante Manuel Fernández. ¿Qué tal? Qué cabina más extraña con el piloto enfrente del copiloto. Así vamos a tener un porrazo, ¿eh? Jugando a las cartas. Bienvenido, Pablo, compañero y amigo, y bienvenido a todos los oyentes que nos escuchan. Pues nada, hoy venimos ya después de un breve descanso para leer nuestro libro, pero en este camino, antes de meternos en harina, el último episodio fue sobre Cautiva, ese libro juego de cómic juego, ¿no? En este rato han salido dos nuevos, ¿vale? Sí. Que hablábamos de que había un surtido amplio, así que bueno, que siguen saliendo ahí libros y tal, y quería comentarlo antes de meternos en esos temas que hoy nos traen por aquí. Claro, y yo me he hecho, que lo comentamos en el capítulo anterior, que me prestabas ahí en directo el Sherlock Holmes, y me lo he jugado, y tengo que decir que casi que podría decir tranquilamente que me ha gustado más que Cautiva. Bien, bien. Ahora es muy diferente, aquí sí, las sensaciones... Cuidado que estamos en zonas sin spoiler. Sí, sin spoiler, ¿no? El sistema de juego, sí. el cómo interactúas con el libro... Se agradece también, ¿no? Porque para que haya sido un poquito de variedad y no sea todo lo mismo, que no sea solo diferente la historia, sino también un poco la mecánica. Tendremos que acudir a un tercer ejemplo, ¿no? Siguiendo el método científico, ¿no? Para ver si cambia tanto. Me ha alegrado que me lo prestaras porque ha estado chulo. Y también hay que comentar que ese programa de Cautiva fue nuestro programa número 12, cumpliendo además con el año que llevamos en marcha en el proyecto. Eso es casi uno por mes, más o menos. Sí. Como los huevos que hay en una docena. Fantástico. Así que ya podemos hacer mirada atrás de todo un año, de todos los que nos apoyan a través de sus escuchas, de sus comentarios en iVoox, en Twitter. Quiero aprovechar para daros las gracias a todos. Está siendo una experiencia maravillosa y de aquí para arriba. Sí, porque además cada día nos sigue más gente en Twitter y las escuchas van subiendo y tal. Seguimos, para los que os estéis preguntando, ese episodio de la Capitana Marvel, ¿dónde está? Llevo peleándome con iTunes, con el soporte, que bueno, lo llaman soporte, pero es para soportarlo. ¿Vale? Tremendo, que no nos dan solución al tema. Sí, es verdad que hice un comentario en Twitter sobre que era un capítulo que tenía extrañamente menos escuchas de lo habitual y descubrimos que había habido una incidencia en iTunes, ¿no? Sí, al pasar, antes estaba como serial, en vez de, claro, digamos, seguimos nosotros una cadena y lo pensamos el podcast para que empezaras por el primero y fuera una secuencia y aparecía como serial, pero luego te das cuenta de que la gente pues va consumiendo un poco aleatoriamente y también en función de lo que le va pidiendo el cuerpo, ¿no? Y lo puse como episódico para que apareciera el último como primero. Y en ese impasse, yo creo que ahí se ha vuelto loco el RSS. Lo hemos pasado por... Además, bueno, seguimos el mismo sistema para 8 programas diferentes que funcionan perfectamente y tenemos esa cuestión puntual siguiendo el mismo sistema. Así que en el soporte dicen, usa este checker que algo está mal. Lo pasas y está bien. Dice, bueno, pues nada, como tienen respuestas automáticas y no se preocupan por la gente, iros a iVoox, que ahí sí que aparece y dan mucho más cariño que estas criaturitas de los podcasts de iOS. Al final el resumen es que si nos estás escuchando y eres un oyente habitual y no sabes de qué estamos hablando sobre un podcast que se llama La vida de la Capitana Marvel,
que no habla de la película, sino que habla del cómic con ese nombre, pues buscarlo porque existe. Y si no lo había escuchado es porque ha pasado esto, y os recomiendo que lo escuchéis porque, hombre, Sí. es un podcast que además tenía una connotación interesante de trasfondo y que no es agradable que sea el que menos escucha tiene. Eso es. Esto no es como los episodios impares de Aquí hay dragones, ¿no? Y tal, que solo sacan los pares. No ha sido premeditado esto. No, por eso. Y este será el número 13, muy a gusto. No ponemos 12 más 1, no somos supersticiosos. Nada. A pesar de que el tema es oscuro y llama un poco hasta la superstición, o quién sabe. Y bueno, ya creo que podemos ir un poco apuntando cuáles van a ser los temas de hoy, porque vamos a volver. Si bien este es un programa en el que no tenemos, vamos a coger una lectura, Gideon Falls, de la que ya comentamos en el episodio anterior. Otras veces nos hemos hecho la pregunta del novato, ¿no? En el episodio anterior. Sí, bueno, pero aquí hemos rescatado algo. Son secciones que tenemos bastante bien estructuradas, las solemos mantener, pero es cierto que dependiendo del programa, pues puede que una caiga, otra aparezca otra vez en las tres. Y bueno, hoy se ha surgido una pregunta que además que a mí me gusta resaltar que es que esto es muy real. Entonces la pregunta del novato es cuando a Pablo se le ocurre algo y quiere preguntar, pues lo pregunta. Y entonces me ha preguntado algo que quizá podrías argumentar por qué te ha surgido la pregunta. Sí. Que la pregunta es ¿qué son estos premios de la industria del cómic? ¿Cuántos hay? ¿Qué características tienen? Y demás, ¿no? ¿Por qué te surge esa pregunta? Pues, bueno, pues realmente, porque este cómic que tenemos entre manos, ¿no? Tiene un premio Eisner, ¿no? Nominación. Claro, y entonces en ese momento... A esta hora que estamos grabando. Que no... Claro. A lo mejor luego se lo dan. Eso es. O no, ya veremos. No, si no se lo dan, está nominado. Eso no se lo quita a nadie, ¿no? Pero claro, empiezas a ver eso, tú dices, como sello de calidad, cómo de importante o relevante es para mí a la hora de tomar una decisión. Pues yo creo que para darte respuesta metemos aquí la cortinilla. Eso es. Y entramos en harina. Venga, vamos a escuchar esa voz sexy. La pregunta del novato. Entonces ahora ya, en la sección formalmente abierta, la pregunta es esa. ¿Cuáles son los premios más relevantes en la industria y qué características tienen cada uno de ellos? Vale. Pues yo tengo que decir que he hecho un trabajo de investigación y documentación que me ha resultado muy agradable, porque yo también ha habido cosas que he aprendido en esta investigación. Conocía muchos premios y sé muchas de las categorías, pero había más. Y también ha sido interesante hacer el enfoque didáctico de buscar las diferencias, o sea, qué puede aportar uno con respecto a otro. Y creo que ha quedado muy redondito. Vamos a ello, ¿no? Y te voy contando. Eso es. Pues yo, el primer premio y quizás el más conocido, y tú ya lo has nombrado, es el premio Eisner, o Eisner, según o Eisner, si es alemán. Eisner. Spiderman. Hola, Joaquín, que nos escuchas. Entonces, este premio Eisner o Eisner son los conocidos como los Oscars de la industria del cómic. Esos son los que tienen que escribir las noticias en los periódicos generalistas, ¿no? Pero los Oscars de... El más reconocido de todos estos premios que vamos a hablar es el más reconocido. Comentar algunas cosas sobre él, pues que se celebra en los Estados Unidos y se entrega en la Comic Con de San Diego. Es su sede, digamos, que siempre se mantiene, no cambia, es en la Comic Con de San Diego. Los jueces que hacen las nominaciones son multidisciplinares, o sea, pueden estar más o menos cercanos a la industria del cómic, no son realmente los autores, sino gente relacionada, hace esas nominaciones y después sí que los ganadores son elegidos por los profesionales de la industria, ¿vale? Pero bueno, ya quiero decir que los profesionales eligen ya sobre una criba previa hecha por otras personas. Todas cosas las voy mencionando para después distinguirlo de otros premios que vamos a ver, ¿no? Existen categorías de premio tanto a nivel personal para un autor concreto, pues un guionista, un dibujante, un colorista, y otras categorías que son para obras
como mejor serie limitada, mejor serie continua, mejor nueva serie, etc. Podemos nombrar algunos de los galardonados para que así nos hagamos una idea de cómo de fiable puede ser este premio. Por ejemplo, premios personales. Esto ya es casi de examen, a ver si te van sonando algunos nombres, Pablo. Alan Moore, Watchmen, ¿no? Frank Miller, Neil Gaiman, Ed Brubaker, Tom King, ya nos venimos a algo más reciente. Estos se hacían en el ámbito de guionistas. Después tenemos a Alex Ross en dibujo, David Aja, David Stewart, Jordi Belair, por ejemplo, como colorista, etcétera, ¿no? O sea, estos son algunos nombres de los más premiados, que te cogen un poquito de todo. Y aquí ya cabe mencionar, como tú has dicho, que Jeff Lemire, que es el autor del cómic que traemos hoy, como guionista de Gideon Fall, ha sido ya premiado en otras ocasiones, en otros años, y actualmente en 2019 es candidato a mejor guionista, ¿vale? Y en el ámbito de obras premiadas, pues tenemos Watchmen, Marvels, Saga, Umbrella Academy, La Visión, Black Hammer, Black Sabbath. Español, ¿no? ¿Vale? O el caso de la obra que traemos hoy, que es Gideon Falls, que está nominada a los Eisner del 2019 como mejor serie nueva. ¿Vale? Entonces, bueno, para que te hagas una idea de cómo funciona este premio. Que hay eso de mejor serie nueva. Me gusta el principio, pero el final todavía no lo sabemos. Claro, y tampoco cuentan las reediciones, por ejemplo. Ajá, claro, en lo que ya se sepa lo que va a venir. Eso es, ¿vale? Bueno, pues estas son algunas de las características del premio Eisner. Tenemos noticias muy recientes. ¿Es verdad? Nosotros no queremos hacer menciones temporales en el podcast, normalmente. Ya estamos entrando con candidatos 2019, que no sabemos si son premiados. Y en este ámbito de candidaturas, pues hay que decir, porque son de aquí de la tierra, de Sevilla, que Nostromo, la mítica tienda de cómics sevillana, está nominada por la Comic Con de San Diego al Eisner a Mejor Tienda de Cómics del Planeta. Que no es poco. Hombre, creo que en España solo ha habido 3 tiendas nominadas a este premio. Entonces, bueno, que esté Nostromo ahí, pues de enhorabuena para todos y desde aquí. Ya se lo hemos dicho por Twitter, pero desde aquí de Vuelo 616 nos alegramos mucho, damos la enhorabuena y que lo disfruten. Ya solo este galardón, esa candidatura, que ya a gente que no lo conozca, pues que les sirva para ponerles en el mapa y que les vaya muy bien. Eso es, para que luego digamos que en España no se hacen cosas bien. Muy bien. Que muchas veces tenemos unos complejos que nos echamos mierda encima. Así que enhorabuena, por lo menos por la parte que por ahora les toca. Ya es que esa candidatura a Mejor Tienda del Planeta ya es que es muy potente. Ya. Hombre, ya son TripAdvisor, vendrán. Bueno, pues esos son los premios Eisner. Yo creo que te queda más o menos claro la estructura. Ahora cuando lo vayas comparando con lo otro todavía lo entenderás mejor. El siguiente premio, esto según mi criterio creo más importante, son los premios Harvey. También se celebran en Estados Unidos y en este caso varían las Comic Con en las que se entregan. Con diferencia de los Eisner, aquí pues van cambiando, pues ahora me voy a tal ciudad, ahora a la otra, tal, y va dando un poquito así de que todo el mundo pueda participar de esta fiesta. A diferencia de los Eisner, solo pueden votar los creadores de la industria. Ya no ni profesionales, que muchas veces no son creadores, sino los creadores. Son los únicos que... Es decir, guionistas, dibujantes, coloristas... No sé si rotuladores también, pero bueno. Y esto hace que sea un premio muy apreciado por los galardonados, ya que consideran que son sus propios compañeros los que les premian. Entonces, tiene un puntito ahí muy bueno, sobre todo para los premiados, ¿no? A lo mejor un poco más técnico, seguramente. Pero bueno. Las categorías sí son muy parecidas y coinciden también muchos de los galardonados que hemos nombrado antes. Muchas veces son cosas que se ven a leguas de que van a premiarlas y al final pues hay coincidencia en los premios. Eso también ocurre mucho. Sí hay que comentar de los Harvey como algo reseñable que en 2018 cambiaron las categorías. Yo creo, esto no lo tengo fundamentado, pero creo que por distinguirse un poco más de los Eisner, porque antes eran muy similares y ahora dijeron, vamos a hacer unas categorías diferentes por tener un aporte nuevo, ¿no? Y ahora, por ejemplo, ya no hay galardonados personales. Ya solo hay galardones a trabajos. Y dentro de estos galardones a trabajo tenemos
Y podemos además ir repasando cuáles han sido los premiados de este último año para que nos hagamos una idea de todo el mundo. Las categorías son Mejor Cómic del Año, así como muy brutal, en todo lo amplio. Que el año pasado fue Monstres. Mejor Manga, que el ganador fue Mi Experiencia Lesbiana con la Soledad. Mejor Europeo, California Dreaming. Mejor Cómic Digital, que se lo dieron a Barrier de la plataforma Panel Syndicate, que alguna vez la hemos nombrado. Y Mejor Adaptación del Cómic, que se lo dieron a la película de Black Panther. O sea, si te fijas, se han ya distanciado bastante más de las galardones, o digamos las categorías más clásicas, y dan un premio tocho a lo mejor del año, y después un poquito intentan cubrir la industria del cómic no solo con el americano, sino yéndose a europeo, manga digital. Pero no tiene uno americano, ¿no? Decía que hablan del europeo, del manga, pero no del americano. El americano dice, si toca en el del cómic del año que es americano, bien, y si no, pues este año no hay americano. Ah, vale, no, es como lo de la Super Bowl y demás, ¿no? Las ligas mundiales de béisbol, que solo juegan en Estados Unidos. No, esto al contrario, es decir, puede que un año no salga ningún americano y todo haya salido de fuera, pero bueno. Total, los Eisner y los Harvey. Bien. Después tenemos otros premios que son los premios Eagle, que se les denomina en la prensa los Eisner de Reino Unido. Que para que lo entendamos todos. Aquí vamos a ir más rapidito, porque las categorías, los galardonados se parecen mucho a los Eisner, ¿vale? Pero se entregan allí en Reino Unido. La cosa es que desde 2012 ya no se han vuelto a entregar. Por tanto, te lo puedes encontrar como mención en un cómic antiguo, tampoco tanto, 2012, de oye, fue ganador del Eagle. Bueno, pues ya está, ahí tiene ahí su medalla, pero ya en adelante no vamos a volver a tener por ahora ese galardón, ¿vale? Después tenemos otro premio, que esto me va a sangrar la lengua, que es Shogakukan. Yo no lo he dicho tan mal. No, queda bien. Shogakukan, qué bien. Que estos premios se otorgan en Japón. Ya has visto que hemos hecho los de Estados Unidos, hemos ido al Reino Unido, ahora estamos en Japón. En Japón entregan este premio a los mejores mangas del año. Para los aficionados al manga, pues es muy relevante. Las categorías, 4 categorías. General, que esto también es como el del cómic del año, este es el mejor manga, punto. Shonen, que son los denominados mangas para chicos. Shoujo, que son los mangas para chicas. Y Kodomo, que son los infantiles. Bueno, yo la verdad es que esto, pues las cosas de los japoneses, ¿no? Que yo lo aprecio en muchas cuestiones, pero shoujo, shonen, chicos, chicas, bueno, y si yo me quiero leer unos shoujo, ¿qué pasa? No me lo puedo leer, pero bueno. Estoy escuchando un podcast de un chaval que su mujer dibuja manga. Sí. Y su experiencia en una tienda de, ¿cómo lo ha dicho? Los de chicas, los de shoujo. Los shoujo, ¿no? Especializada en eso, y que él entró porque estaba su mujer tardando demasiado y va contando la experiencia traumática, ¿no? No recuerdo el podcast porque escucho tanto, pero bueno, sí era alguno de juego de mesa, ¿no? Pero que no es tan raro, que yo conozco muchos lectores y lectoras de manga que a lo mejor leen un manga que es de relaciones amorosas homosexuales entre hombres y lo leen chicas y les gusta ese tema, por ejemplo, ¿no? O sea que no sé muy bien esa distinción, pero es una distinción clásica. Algunos ganadores, yo quiero nombrar aquí algunos de manga que no sonarán. Más mainstream. He nombrado los más mainstream. Claro. Akira. Sí, ese me suena hasta a mí, que no tengo ni idea. Dr. Slump, que es del mismo creador de Dragon Ball. Doraemon, en la categoría de Kodomo, de los infantiles. Monster. 20th Century Boys, que me lo estoy leyendo yo y me está encantando. Ayamahiro, que es como un Walking Dead manga. A lo mejor alguno que guste mucho a Ayamahiro me dice que esto es como lo de los Eisner, los Oscar americanos. Pero bueno, es para que me entienda la gente que no conoce los títulos manga. Perdonadme, aficionados otakus. Bueno, ese era el premio Shogakukan. Tenemos otro premio, que es el Gran Premio de la Ciudad de Angulema, que es un premio que se otorga anualmente en el Festival Internacional de la Historieta de Angulema. ¿Por qué lo he destacado? Porque Angulema, para quien no lo sepa, se encuentra en Francia. Y entonces, como hemos pasado ya de Estados Unidos, Reino Unido, Japón, nos vamos a Europa, ¿no? Francia. ¿Qué se premia aquí? Pues se recompensa con él a un autor por el conjunto de su obra o por su contribución a la evolución del medio cómic, ¿vale? O sea, que son más un premio de reconocimiento a trayectoria. La tradición dice que el ganador es el presidente del jurado del año siguiente. Y ha sido tradicionalmente un premio, yo estoy mirando la lista de premiados, bastante chauvinista,
como no podía ser de otra manera en Francia. Si viene de Francia ya sabemos que barren mucho para casa. Y bueno, aunque hay algunos premiados franceses que tenemos que estar de acuerdo con ellos, como Moebius, Uderzo, y ahí no hay nada que objetar, sin ser un premio, como digo, para autores franceses, hay algunas excepciones, como por ejemplo, Will Eisner tiene premio de Angulema, Akira Toriyama, Richard Corben, como autor americano, no se prodigan para nada los americanos este premio, o el de 2019, que me hizo ilusión porque es Rumiko Takahashi, que es la autora de Ramón y medio, que a mí me gusta mucho. Pero bueno, para que hagan una idea del premio chauvinista y antiamericano. Vale, seguimos. Premio Tezuka. Volvemos otra vez a Japón, pero tiene una característica especial. Este premio lo ofrece la editorial japonesa Shueisha, que también es bastante conocida aquí por el tema de los dibujitos, anime y demás, y bajo el auspicio de la revista Weekly Shonen Jump. En esta revista se ha publicado Dragon Ball, Yu Yu Hakusho, si no recuerdo mal, y algunos así. En este caso el premio es a jóvenes menores de 20 años de la industria del manga. O sea que es un premio que, digamos, ayuda a jóvenes talentos a seguir progresando en la industria. O sea que tiene un matiz también interesante. Acabamos de ver de Angulema, que es a una carrera en la industria, esto es para jóvenes promesas. Siguiente, premio Hugo a la mejor historia gráfica. Pues esto está dentro del marco de los premios Hugo, que son galardones otorgados anualmente a obras de ciencia ficción y de fantasía en el último año. Pues dentro de todos esos premios de ciencia ficción hay uno concretamente a mejor historia gráfica. Esa categoría existe desde el 2009. Votan los asistentes o afiliados a la Convención Mundial de Ciencia Ficción y eso también varía su sede a lo largo de todo el mundo. Algunos ganadores, pues volvemos a tener Monstres, que ya ha salido varias veces, Saga, que también la hemos visto, Miss Marvel de Kamala Khan, que es la chica árabe, de religión musulmana de Marvel. Y bueno, pues ya vemos que es otro tipo de premio. En este caso me he enfocado en el ámbito de la ciencia ficción y meten ahí una categoría de cómic. Hemos querido también aquí hacer mención a premios patrios. Patrios, digo, para los que nos escuchan aquí en España, sabemos también tenemos oyentes en Latinoamérica, pero bueno, aquí en España premios con más prestigio, pues estaban los premios Axtur, que son premios de la industria del cómic que se entregaban, ya voy adelantando, en el Salón Internacional del Cómic del Principado de Asturias. Clásicas categorías, ahí no hay diferencia, pero lo que sí hay que destacar de estos premios es que tenían mucho bagaje porque empezaron en 1975 y en 2015 tuvieron que dejar de hacerlo según las noticias que he podido buscar en los medios por falta de ayudas y de patrocinio. Entonces un premio español con mucha solera desde el 2015. ¿Pero se le daba a autores españoles únicamente? No. Abierto a todo abierto, tipo de categorías, ¿no? Y bueno. Como tantas cosas con solera a nivel cultural que se pierden en España. ¿Te acuerdas del torneo de Linares de ajedrez? Sí. Otro caso igual que este. Pues sí. Después tenemos los premios, voy a decirlo con letras, no es como los de CCOO del telediario, pero es que esto no puedo leer. Los premios AACE, que son las siglas de la Asociación de Autores del Cómic de España. Se crearon en 2006 y los votan los miembros de esta asociación y se entregan anualmente durante el Salón del Cómic de Barcelona. Son premios a personas o instituciones, pero no a trabajos concretos, no a obras. Y tienen todas categorías nacionales y una categoría internacional. Bien. ¿Vale? Y ya por último, por lo menos de los que yo he destacado, tenemos el Premio Nacional del Cómic, Nacional de España. Es un galardón que otorga el Ministerio de Cultura y otorga anualmente sobre octubre y noviembre, desde 2007 que empezaron a darlo, como parte de los premios nacionales. Está dotado de una cuantía de 20.000 euros y distingue a la mejor historieta de autor español publicada en el país durante el año anterior a la entrega del galardón, en cualquiera de las lenguas cooficiales. Es el más prestigioso de los premios de historieta que se entregan en España, ahora mismo.
Entre los galardonados encontramos a nuestro querido Paco Roca, como no podía ser de otra manera, también muy reconocido Alfonso Zapico, a Guarnido y a Canales, que son los autores de Black Sabbath, o sea que sí, a los más destacados autores españoles y patrios, ¿no? Y aquí me he quedado yo, probablemente habrá otros premios que yo no he nombrado, si alguien quiere aportar algo que lo comente, pero yo creo que hemos hecho un repaso por todo el planeta Tierra, por premios a personas, a obras, cómics americanos, europeos, japoneses, toque también a premios españoles. Yo creo que el repaso está bien, ¿no, Pablo? ¿Y tú te has enterado, no? Sí, yo creo que con eso, ya cuando le veas el sellito a las cosas, ya sabré ubicarlo un poquito mejor, ¿no? Eso es. Y qué es lo que aporta, porque claro, no es lo mismo algo que da el público, ¿no? Nosotros que buscamos más la historia que la técnica, pues seguramente un premio Eisner sea más cercano a lo que nosotros perseguimos que el Harvey era, ¿no? El de los profesionales. El de los profesionales, ¿no? Lo que no quita, por supuesto, que algo muy bueno desde el punto de vista más técnico, pues sea también interesante, ¿no? Así que yo creo que ha sido un buen repaso. A mí ya te digo que había muchas cosas que sabía, otras no las sabía y me ha ayudado a hacerme una idea bastante clara. Yo me quedo contento. Bien, yo también. Ahora que has dicho eso de Black Sabbath, el otro día, y aquí hago ya publicidad cruzada, ¿no? En el podcast de RAN, en el que hablamos de videojuegos, del desarrollo de videojuegos, entrevistamos a Péndulo Studios. Ajá, que está desarrollando la aventura gráfica. Eso es la de Black Sabbath. Entonces, bueno, ahí si tenéis curiosidad, sale en septiembre de este año y tiene muy buena pinta. Hablamos de 2019, si nos escucháis más tarde ya ha salido, ¿eh? Y ya también no puedo dejar de decir que no es el primer programa que grabé con el Club del Cómic, se lo dedicamos a hacer las reseñas a Black Sabbath. Exacto. O sea que también... de ahí conozco yo Black Sabbath, ¿no? Porque tú me lo contaste en otro programa. Eso es. Pues ya, si te parece, podemos pasar a la siguiente sesión. En esta ocasión no va a ser la bio. Claro, aquí no tiene mucho sentido hablar de personas. Porque nosotros normalmente, vamos a recordar, usamos la bio para hacer una aproximación de algún personaje a la obra que vamos a reseñar, para luchar con esta querida continuidad. Pero esto, como es una serie nueva, de hecho está galardonada ese premio, no nos hace falta hacer nada de bagaje y entramos a saco. Pues nada, pues nos metemos en el club de lectura, ¿no? Vámonos. Venga. El club de lectura. Bueno, pues ya estamos. Club de lectura. Aquí, pues la ficha por delante, ¿no? Empecemos un poco por los datos. Aquí en la tapadura, ¿verdad? Eso es. Ahí está. Se escucha. Bien. Activerri. Sillón orejero, ahí. Tapadura, todo full equip, ¿no? Estamos preparados. Y bueno, lo primero es la ficha técnica de esta obra, ¿no? Sí, que somos muy, muy ingenieros nosotros. Nos gusta tenerlo todo muy ordenadito. Hombre, fichita buena. Venga. Bueno, primero, vamos a hablar de Gideon Falls 1, denominado El Granero Negro. A día de hoy que estamos grabando el podcast, el único tomo que se ha publicado en España de Gideon Falls. Contiene los números del 1 a 6 USA. Ya creo que está por el 14 por lo menos, sí. O así. O sea que ya hay materia para un segundo tomo y sobra. Amigos de Activerri que no oís, queremos el segundo tomo ya. Eso, ido un poquito mejor que los de Oblivion Song. Bueno, Oblivion Song era Planeta. Sí, ya, ¿no? Pero que no se fijen en el planeta. Que Activerri es sello de calidad, ¿eh? Eso es. Premio Bueno 616 a Editorial. Al tiempo los premios. Oye, no estaría de mala idea. No, cuando tengamos dinero. Bueno, esto digo, del 1 al 6 USA, se publicaron originalmente en la editorial Image. Los autores, Jeff Lemire al guión, Andrea Sorrentino al dibujo y Dave Stewart al color. Tiene 160 páginas, a todo color, como comentábamos, es cartoné, tapadura. Se ha publicado aquí en España en el 2019, aunque en USA ese número 1 salió en marzo de 2018. Como ya hemos comentado, lo edita aquí Activerri en su colección Sillón Orejero al módico precio de 18 euros. Y dicho esta ficha técnica,
yo leería la sinopsis oficial. A mí me gusta, después entramos en las opiniones, pero la sinopsis, la oficial. Eso es que por lo menos sabemos que de spoiler hay poco. Claro, que ahí estás segura de que no mete la pata. Esto es como el que cuando cogía la cinta de vídeo del videoclub decía, ¿la película esta de qué va? Y tú te leías tu sinopsis oficial. Pues aquí lo mismo. ¿Qué dice la sinopsis oficial de esta obra? Dice lo siguiente. La leyenda del Granero Negro habla de un edificio sobrenatural que ha aparecido una y otra vez a lo largo de la historia, sembrando la muerte y la locura a su paso. Ahora, en su misterio se entrelazan las vidas de dos hombres muy diferentes. Uno es un joven ermitaño, obsesionado con encontrar pistas ocultas en la basura urbana. El otro es un cura católico en decadencia, que encuentra su sitio en un pueblecito que esconde oscuros secretos. Ninguno de los dos está preparado para lo que hay dentro del Granero Negro. Y ahí se queda esa sinopsis oficial, que no ahora entraremos a comentar, por supuesto, pero para quien no vaya a entrar en la zona con spoiler, ya tiene ahí una descripción de la obra. Yo quisiera, si me permite, pues nosotros no somos un poco que nos caractericemos. Me lo va a conjugar entero. Sí, yo me caracterizo, tú te caracterizas. En hablar de los autores en demasía, pero bueno, ya que no está dentro de estos universos que tratamos normalmente de Marvel y demás, pues sí que me gustaría destacar algunas obras para ubicar a los autores, que a lo mejor nos pueda sonar a alguien que no conozca esta obra, pues alguna de estas sí le puede servir, ¿no? Por ejemplo, de Jeff Lemire, obras destacadas. Descender, Black Hammer, Un tipo duro, Sweet Tooth, son bastante reconocidas en el mundillo. No sé si a ti te suena alguna. No. Y también dos etapas de Jeff Lemire, en este caso junto a Andrea Sorrentino, que ya hacían dupla, en Green Arrow, en Flecha Verde, de DC, y en Old Man Logan, que es de Marvel, el viejo Logan, que tenía una historia, digamos, autoconclusiva en su momento, y después salió una serie regular evolucionando el personaje, que también estuvieron la dupla en conjunto. O sea, la dupla que traemos hoy ya tiene un bagaje y muchos opinan que esta que traemos es la mejor obra, ya no solo del conjunto de autores, sino de cada uno de los autores por separado. Dicen algunas lenguas. Ahora tenemos nosotros nuestra opinión, ¿no? Y también tengo aquí, antes de entrar en zona con spoilers, yo soy mucho de curiosidades, me gusta decir curiosidades. Entonces voy a decir algunas curiosidades de la obra. Por ejemplo, que este Granero Negro, según los autores, está inspirado en un concepto que yo no sé si tú recuerdas, si llegaste a verlo. ¿Tú veías Twin Peaks? Lo vi recientemente. Ah, recientemente. Sí, porque no lo había visto en mi juventud y mi mujer y yo nos vimos las dos temporadas, no la nueva, que salió. Sí, la de 20 años después, la clásica, y lo vimos por completismo, echando espuma por la boca. Y yo cuando era pequeñito la música de Twin Peaks me generaba un no sé qué yo aquí en el estómago muy malo. Sí, era una ansiedad / sosiego. Que ahora de adulto es una banda sonora que me encanta. Sí, sí. Pero en aquella época me provocaba una cosita. Sí, con ese enano hablando. Esa banda sonora, pero bueno. La tienes reciente, pues entonces. Sí, lo tengo calentito. El concepto de la logia negra. Estaba la logia negra, la logia blanca, y se conectaban con la sala roja. Esto para quien no conozca Twin Peaks, si no lo conoce, pues te da igual. Pero dicen los autores, dice Lemire, que el Granero Negro se basa en el concepto de la logia negra de Twin Peaks, aunque él ya avecina que el desarrollo va a ser completamente diferente. Pero ahí en el germen está esa referencia de Twin Peaks. Bien, bueno. Para quien la quiera. Para quien la quiera. David Lynch se fumaba unas cosas muy importantes. Sí. Comentar, en entrevistas ha dicho el autor que Lemire se propuso que era una historia de terror inteligente. No impulsada por la sangre, sino explorando la naturaleza del mar. Del mal. No del mar. La sirenita. Naturaleza del mal. Sorrentino, el dibujante, describe al personaje principal, Norton, como heredero de lo peor de sí mismo. Del autor. Del autor. Sí, sí, sí. Y de Lemire.
sea, que han metido ahí en el personaje lo peor de cada uno de ellos, dice. Dice que lo definiría como el nihilismo de Sorrentino y la obsesión de Lemire. O sea, va despachado Norton. Después, dice Lemire que Norton es un personaje que creó originalmente en el 96 para un cortometraje durante una estancia que tuvo en la Escuela de Cine de Toronto. Y lo ha rescatado al personaje y lo ha introducido en esta obra. Comenta también que la historia originalmente eran 2 historias separadas que veían que no funcionaban por sí mismas y al final a Lemire le hizo un clic en la cabeza y las unió y se fundieron en este Gideon Falls. De hecho, ya hablaremos después, creo que se nota como que hay como 2 líneas argumentales bastante diferenciadas. Y hay que decir que Gideon Falls ha sido ya anunciado que se quiere hacer una serie de televisión. La productora Hivemind lo dijo en junio de 2018. Y un dato interesante para los que sean escépticos de este tipo de actuaciones es que ambos autores, Lemire y Sorrentino, actúan como productores ejecutivos. Y Lemire incluso ha tenido que salir al trapo en algunas declaraciones diciéndole a todo el mundo que a pesar de tener este proyecto ya en desarrollo, para nada va a abandonar ni va a dejar de menos a la obra que está haciendo, digamos, a nivel de cómic y la que traemos hoy entre manos, ¿vale? Bien. Pues esto como curiosidades. Está bien. Hay unos pequeños comentarios y ya podemos entrar en una zona previa a spoiler que digamos es la de opinión. Opinión sin spoiler. Y ahí pues te voy a dar la palabra a ti, que llevo ya mucho rato hablando y ahora ya también te llamé yo. Bueno, yo creo que aquí lo primero que llama la atención de la obra es la estética, ¿no? Y cómo el tal Stewart, ¿no? El colorista, ha trabajado poco. No, bueno, no. Realmente... Bueno, aquí podemos tener opiniones enfrentadas, ¿eh? No, a ver, es muy sutil el trabajo del color. Hay fundamentalmente en casi todas las páginas hay 3 colores, ¿no? El negro, unos negros muy presentes, el rojo, para destacar y para provocar casi cierta fobia, ¿no? Y luego otro color más neutro que no es el blanco, ¿no? Siempre tiene alguna tonalidad que venga a colación con hora del día, escenario, ¿no? Pero siempre es todo muy oscuro. Pero a mí, vamos, a una opinión podemos ir ya haciendo aquí un poquito de debate. A mí el uso del rojo me parece magistral. Sí. Está haciendo unos destaques de cosas en las que te tienes que fijar. Me parece muy inteligente. Sí tengo que decir que la parte de, digamos, artística, el dibujo, a mí me costó. Sí, es un dibujo duro, porque tiene un rayado, no sé... Sí, tiene como unas rayas verticales que no sabes a qué vienen al principio. Sí, a mí me recuerda... Pero después, yo tengo que decir que después me metí. A mí un dibujo que después al final me ha gustado, pero que me costó. A mí me recuerda al rayado a 45 que hacía yo en diseño, que hacía un dibujo con líneas diagonales, pues es como un rayado a 90 grados, ¿no? Rayas de arriba abajo y... Tiene que ser difícil dibujar esto, ¿eh? Porque no tiene superficies planas. Las superficies planas siempre tienen ese ruido que provoca el hacer líneas, ¿no? Los espacios blancos que quedan ahí, pues hace que sea todo muy sucio, ¿no? Como ese aguilla de la tele, ¿no? Cuando, ahora ya no, porque tenemos la TDT, ¿no? Para los que sean de la generación Z y no conozcan la tele analógica y las antenitas, ¿no? El teletexto y el aguilla, ¿no? Pues es esa sensación, ¿no? De distorsión, de interferencias, ¿no? Y luego el color rojo lo utiliza más como contraste, como fondo, ¿no? Te encuentras aquí al principio, pues eso, imágenes en las que te encuentras un fondo plano, planísimo. Ese sí que es plano. Los rojos suelen ser, sí que lo utiliza para colorear y destacar alguna zona, pero luego tiene aquí un plano con todo el fondo rojo y una mano con una astilla, ¿no? Eso es la segunda página, no estoy haciendo spoilers. Sí, esto digamos que ojeando puedes ir viendo, ¿no? Y sí que bueno, muy, muy, muy llamativo. Muy llamativo. Pero no te da la sensación, estamos aquí diciendo ya debate, si yo me pongo en la situación siguiente. Si yo no conozco, digamos, opiniones sobre la obra, y sé que es una obra que es buena, que tiene buena valoración y demás, y yo lo que cojo en la tienda es una grapa, la primera grapa, porque aquí no se ha vendido en grapa, pero hacemos esa suposición,
vez de coger el tomo, cojo la grapa. Me leo la primera grapa, a mí no me da tiempo de adaptarme a ese dibujo, a ese color. No. Y a lo mismo me voy para atrás. Sí. Y ya no sigo. Pero el haberlo tenido en tomo, ahí me ha permitido adaptarme y evolucionar y al final aceptarlo e incluso gustarme. Sí. Pero si hubiera cogido una grapa, lo mismo me hubiera echado para atrás. Me pasa un poco como Secret Wars, me parece que era, que también tenía un dibujo muy... Bueno, pero eso por antiguo. No, pero no Wars, el Secret Wars. Ah, ¿no? bueno, pero eso sí, porque digamos que es como más fotorrealista. Que Sí. los personajes... Pero que te da ese shock, ¿no? También depende de dónde vengas en cada momento, ¿no? Pero que te saca, ¿no? Hay otros que sí que te meten dentro, que puede ser más realista, es decir, el mismo Paco Roca, el de la Capitana Marvel, la vida de la Capitana Marvel, ¿no? Que tenía un dibujo además muy, muy realista. Bueno, tenía 2 dibujos, ¿no? Sí, en función de la época. De la etapa, ¿no? Sí, pero era todo fácil de digerir, pero aquí... Como unos estándares más clásicos Sí. del cómic. Aquí no es que sean líneas así como más conceptual, ¿no? De más rápida, menos precisa, ¿no? Que va, tío, es un dibujo que te obliga a hacer un acto de fe. Como, Sí, sí. como la primera temporada de Breaking Bad, ¿no? Que si no te dicen, vela que es genial, ¿no? Si fuera por la primera, te dice, un tío que se está muriendo de cáncer, vete por ahí, ¿sabes? Esto es deprimente, ¿no? Sí, yo tuve esa sensación, pero bueno. Al final, lo que te digo, yo al final me he quedado bastante satisfecho con el dibujo. Hablando de otros aspectos, por ejemplo, ya el concepto de historia de misterio-terror, misterio sí, pero terror, yo no sé a ti si te pasa como a mí, pero yo pensaba que quizá pasara miedo leyéndola. Porque yo soy bastante cagueta, vamos a decir. Yo no veo una película de miedo muy tranquilo, ni juego a juegos de videojuegos de miedo, yo soy cagueta. Y entonces yo digo, a ver, terror. Pero mi sensación es que a lo mejor eso es parte del arte, a lo mejor hay quien lo consigue, pero que quizás es difícil transmitir el terror sin el componente sonoro, ¿no? Es que... Aunque ese es el recurso fácil del chan y el susto, ¿no? El de la película. Sí. A lo mejor eso es lo que me asusta a mí, el susto del sobresalto. Pero yo, esta obra, yo la englobo, la enmarco más en el misterio que en el terror. Es que el terror, por ejemplo, si ves el The Ring, versión japonesa, que es muy buena, pero no tiene música. Nada, ruido ambiente. Y juega con otro tipo de elementos. Y ahora te va a la versión americana y te meten el clásico musicazo, ¿no? Y ¡bim! ¿No? El salto. Sí, pero por ejemplo, The Ring, mira, te acabo de poner el ejemplo para yo analizar a mí cómo relaciono yo antes. A mí The Ring, la palabra que yo usaría es perturbador. O sea, por ejemplo, The Ring, cuando, no sé si tú te acuerdas un poco ya que lo has nombrado, cuando se ve esa cinta, que digamos tú la ves a pantalla completa como si estuvieras siendo una de las personas que está viendo la cinta. Esas imágenes inconexas en blanco y negro, a mí eso me causaba un desasosiego, me perturbaba. No era un sobresalto y esa sensación te incomodaba. Yo, por lo menos, no he tenido esa sensación leyendo el cómic. No, pero, por ejemplo, si nos vamos al cine, seguimos ahí, La Naranja Mecánica, ¿no? Sí. Psicodelia, en el que llega un momento en el que no entiendes la secuencia de escenas, ¿no? Te perturba igualmente. O eres incapaz de empatizar con esa persona y entender. Es decir, al final te encuentras que normalmente en todas las series de éxito empatizas con el malo en cierta forma, ¿no? Y cuando hablamos muchas veces de los grises, ¿no? Y eres capaz, pero en esos casos tú dices, no, tío, no, es que está volado. Yo es que no puedo empatizar con ese tío, ¿no? Y eso es lo que un poco te genera ese desasosiego, ansiedad, ¿no? Y es otro tipo de terror, no es el terror del susto, ¿no? Es el tener el estómago en la boca porque no eres capaz de controlar la situación o no eres capaz de encajar las piezas, tienes cierto dolor de cabeza incluso y dices, no lo entiendo, ¿qué pasa aquí, no? Y muchas veces sí que te encuentras algunos recursos visuales, imágenes boca abajo, perspectivas completamente digamos curvadas, ¿no? Sí, pero a mí no me perturba casi, que me quedo
admirándolo. O sea, me parece... A mí me parece un recurso atractivo. O sea, yo lo estoy mirando y estoy disfrutándolo como el que admira una obra de arte. Digo, mira qué composición más original ha usado el autor. Pero a mí no me genera intranquilidad. A lo mejor otras personas sí, no. Yo al contrario, me genera admiración esas composiciones que quizás buscaban generarte eso que tú dices, ¿no? Pero a mí particularmente no. Sí. Por eso es cierto que los propios autores dicen misterio, terror. O sea, no es que digan terror, pero ya que dicen misterio y terror, para mí, personalmente, lo meto más en el misterio. Para mí. A mí no me causa terror. Sí, en esta primera parte... Digo también porque pueda servirle a alguien que a lo mejor pueda tener algo de reparo en leerla porque sea como yo, de las personas que no les gusta ver una película de miedo jugar un juego de miedo porque diga, ay, que yo... No. Yo por lo menos, yo he leído la historia, ahora ya voy adelantando, me ha gustado, pero no he tenido ese problema, que para mí sí es un problema. Hay gente que disfruta con eso. Yo no disfruto, no he tenido ese problema. He disfrutado la obra porque no tiene ese componente. Pero eso es mi caso. A lo mejor hay alguien que va buscando eso y se decepciona. Sí. Que no lo sé. En este caso yo creo que juega mucho con... Vamos, que... Yo creo que el problema es que no lo ves en primera persona, ¿no? Es decir, que te ubica mucho... A mí no me ha colocado en ese lugar del personaje, pero sí que desde fuera me ha transmitido muy bien lo chalado que está, ¿no? Es decir, los momentos psicológicos. Es decir, no me meto en primera persona, no termino de empatizar con el personaje, pero sí entiendo la situación en la que está... por la que está pasando, ¿no? Bueno, a veces entender la situación y empatizar eso, ¿no? Pero que no te identificas, perdona, ya no es que no empatices, no te identificas con el personaje y entonces estás viendo desde fuera la película, ¿no? Que eso no quiere decir que precisamente una de las cosas que yo destaco es el desarrollo de personaje que tiene la obra. Sí. O sea, yo veo una evolución muy interesante con unos giros de guión muy chulos. A mí en ese sentido sí consigue sorprenderme la obra. O sea, yo una obra a mí me gana cuando veo una película, cuando leo un libro, cuando leo un cómic, cuando me aporta algo que me sorprende. Y no estamos hablando ahora del susto, sino en la narrativa. O sea, cosas que digo, hostia, mira qué bien ha estado esto, que yo no me lo veía venir. Cuando uno tiene ya un bagaje, no quiere que le cuenten otra vez la misma historia cambiando los personajes. Sí. Y yo sí he tenido esa sensación de que me ha estado sorprendiendo continuamente la obra. Y que he ido viendo esa evolución de los personajes, cómo han ido interrelacionándose unos con otros. Y yo en ese sentido una de las cosas que más destaco de la obra. En relación a lo que tú dices, puede que yo no me haya sentido identificado con el personaje. Pero eso para mí no es óbice para decir que sí que he disfrutado de esos personajes, de las relaciones, de sus reacciones. Sí. Creo que es interesante de comentar. Sí, y además que yo no le veo defectos en ese sentido, ¿no? Es decir, yo no lo haría mejor, ¿no? Ves que es complicado, que te transmite esa idea, que no te pone, pero sabes perfectamente cuál es la situación psicológica de cada uno de los personajes, cómo van evolucionando, cuáles son los problemas a los que se van encontrando, cómo van desvelando ese misterio y la situación que sigue evidentemente de terror. ¿Por qué? Porque hay un personaje que está aterrorizado. ¿Vale? Y... Pero lo que dices tú, ¿no he empatizado con ese terror? Claro. O sea, yo no he sufrido... Exacto. Es decir, esta persona está sufriendo, entonces yo estoy sufriendo también. Claro, hombre, pero eso no siempre es decir, tú te ves una película de los hermanos Coen o una serie, ¿no? Un Fargo, y muere alguien y te descojonas. ¿Vale? La estás viendo desde fuera, evidentemente, y estás viendo la parte cómica de eso, ¿no? No te estás poniendo en primera persona. No necesariamente tienes que ponerte y decir, es verdad, lo estoy viviendo en mis carnes, ¿no? Para decir, esto es bueno, ¿no? Hay veces las historias hay que contarlas desde fuera. Y tal vez hasta nos quiere poner en esa posición. Porque los personajes no entienden todo lo que rodea al personaje Norton. Los que están alrededor no lo entienden. Sí, ese desarrollo que te decía es que al final es un aprendizaje. Por eso quiero también un poquito incidir lo que he dicho antes.
me alegro de que nos haya llegado en tomo. Sí. Tomo me ha hecho... De hecho, una de las cosas negativas que destacaría del cómic es que no tengamos ya el tomo 2. Eso te lo iba a decir yo ahora. ¿Vale? Digo, porque no es una historia autoconclusiva, aunque sí, digamos, se resuelven ciertas cosas, pero yo necesito más. Sí. Ahora mismo... Que eso creo que al final como valoración, que podemos ir ya, digamos, cerrando la sesión, digamos, nuestra valoración definitiva, mi valoración positiva es positiva, porque yo he terminado y yo quiero leer el siguiente. Sí, pero también lo quieres leer porque estamos acostumbrados a un esquema de 6 en el que el modelo Marvel tú ves una evolución de la historia a largo plazo, pero tienes algo que termina. Te están dando tu dosis de historia cerrada. Pero ya depende también de los autores, porque antiguamente incluso una grapa era una historia cerrada. Claro. Aunque hubiera un hilo conductor por detrás, pero tú te puedes coger una grapa suelta y disfrutar una historia. Y nos estamos acostumbrando a modelos en el que o te lees una serie de números consecutivos o no acabas de apreciar lo que el autor te quiere transmitir. Claro, esto es el número 1, pero es claramente un número 1 que tendría que ir con el número 2 ya, ¿vale? Es decir, por ejemplo, el mismo Oblivion Song, ¿no? Tú dices, he encontrado respuestas a las preguntas, quiero más. Me gusta el mundo que han desarrollado y tal. Aquí no tienes respuestas. Aquí lo que tienes son más preguntas. Sí, que esas nuevas preguntas que se han formulado se han producido con giros de guión que a mí me han encantado, que a mí eso de las cosas que más me ha gustado es de decir, pero bueno, esto no me lo esperaba, pero además que en cadena te hacen pa, y te meten ahí 3 sorpresas que tú, wow. Pero sí, es verdad. Yo no tengo ahora mismo una historia cerrada que poder valorar, pero también creo que tenemos ya experiencia para que si no me hubiera gustado, digo, aquí se quedó y no me esperen en el 2. No, yo sí lo he disfrutado, sí me gusta y lo que tengo es ganas de coger el segundo volumen, que eso supongo que es lo que buscan y lo consiguen, ¿no? Desde el punto de vista editorial bien hecho tiene que estar, ¿no? Pero eso, yo creo que es un formato que a mí me han dado una hora incompleta. Es como una grapa. Para mí es como si me hubieran dado la grapa 1, ¿no? Una grapa grande. Una grapa gorda. Una grapa de 6. Es un formato que a mi mujer no le gusta. Porque a mi mujer lo que no le gusta es que yo empiece series nuevas. Porque eso ya es un enganche de dinero. Ella dice, te quiero comprar este que tú lo compras que empieza y termina, un tomito integral, ese es el mejor. Porque cuando tienes muchas historias abiertas, ya tienes que estar, que viene el siguiente número y eso. Claro, que tu mujer de novela gráfica, no queremos decir esa palabra, pero... Entonces, este es el típico formato que es el enganche, que claro. Claro. Entonces, ese es el contra. Es decir, que si tuviéramos el número 2, no sabemos si seguiríamos con más preguntas y pidiendo el número 3, o encontraríamos respuestas. Podríamos anticiparnos leyendo las versiones americanas y tal y cual. Está teniendo muy buena valoración por parte de todos los lectores. Hemos nombrado que tiene nominaciones a premios. Pero ahora es que en una serie el peligro es que ahora el número 2 te pega un batacazo. Claro. O el 3, y entonces ¿ahora qué pasa? ¿Y cuánto dura esto? Voy a encontrar respuestas. Va a ser un Walking Dead que no acaba nunca, ¿sabes? Muchos miedos. Claro. Es que hay gente ya que no se mete en esto. Claro. Hay gente que dice, yo hasta que no te sepa que esto termina, y como termina no me meto. ¿Tú te metes en los coleccionables de kiosco? No, porque es eso, claramente un sacadinero, pero te metes en estas cosas. Claro, no sabemos dónde va a llevar esto. Eso es algo que pasa mucho también en el manga. El manga es muy difícil, bueno, hay muchas también y buenas, ¿no? Pero lo habitual no es encontrar historias autoconclusivas y que encima las series sean de decenas de tomos. O sea, metapodcasting. Va a ser muy difícil que podamos traer un manga a Vuelo 616 porque es que ¿y dónde corta esto? ¿Sabes? Pero bueno, si hemos traído una como de hecho, mira, esta termina aquí, pues también lo puedes hacer con un tomo manga. Pero bueno, que normalmente nos gusta traer algo más cerradito, ¿no? Pero sí. Bueno. Y esta vez, como los dos fuimos a ciegas, claro, con esas recomendaciones de otra gente, esos premios tenía por delante, pues hemos hecho el ejercicio de leerlo, y hay veces que tienen un funcionamiento y otras otro, y en este caso, pues si cuando lo escuchas está el número 2, cómprate los dos. Sí, no desaprovechas la oportunidad. Pero bueno, total, al final, resumen. Yo
Para mí positivo. Sí. Tú también. Yo, digamos que sí. Que en este caso, si fuera una asignatura anual, pasa el primer cuatrimestre, ¿no? Pero todavía tengo que ver el segundo. Vale. Bueno, pues esta digamos sería la zona sin spoiler. Sí. Entonces, ahora ya pondremos el disclaimer, ¿vale? Después de decir qué es lo que vamos a hacer en el próximo programa, ¿no? el próximo programa es un programa muy especial. Sí. Porque hay varias novedades. Sí. Varias novedades a la vez. Una primera, que es la temática. Sí. Que será episodio número 14, en el que después de 13 grabaciones hablando de todo tipo de editoriales, de artistas y mucho de Marvel. No, yo no me esperaba que fuéramos a tardar tanto en hacer esto, pero se ha dado así. Claro, yo tampoco, yo creía que esto lo íbamos a ver antes. Pero hay un señor oscuro, ¿no? Hay un debe, que es tocar por fin DC Comics. Eso es. Y dentro de DC Comics, el agraciado, hombre, ha sido nuestro... el hombre murciélago. El Caballero Oscuro. Y vamos a por fin a traer una obra de DC, y en este caso de Batman. Y la obra elegida ha sido El Largo Halloween. Cierto, que ya estoy leyendo. Ajá. Que además son de unos autores que ya conocemos. Sí. Que yo por lo menos les tengo Loeb. cariño. Tim Sale y Jeff Loeb. Eso es. De la cuatrilogía del color. El color de Marvel, que ya hablamos de Spider-Man azul y también hemos hablado de Daredevil amarillo. Pues son de los mismos autores. Considero, así como entradilla para quien no la conozca, que es una buena obra de Batman para lo que nosotros pretendemos aquí, que es dar a conocer el imaginario de Batman, de todo lo, porque quizá a mí de Batman, lo que más me gusta de Batman es el universo Batman, casi más que el propio personaje. Y es una obra que te hace un recorrido por personajes. Sí. Y si tú no has leído, ¿tú habías leído algo de Batman antes? No había leído nada, pero estoy muy al día de Gotham, la serie. De la serie. Casi el final de la 4ª temporada, ¿no? Y este cómic te permite dar un repaso por bastantes áreas y aspectos del universo de Batman. Si no, te puede coger un poco de nuevas con algunos personajes, por lo menos con lo que llevo leído, ¿no? Bueno, ya eso lo comentamos. Pero eso ya lo comentaremos, pero sí que... Pero era un buen punto de entrada para el personaje. Y además con ese estilo que huele mucho al Batman azul, ¿no? A Spider-Man azul. Son los autores. Sí, y que nos gustó tanto. Se añade que nos gustaron, ¿no? Sí, sí. Así que yo creo que va a ser un programa por esa parte bastante interesante. Y luego, tú siempre habías dicho que no eras un gran experto en el mundo DC. Ahí eso pide el cuerpo, hace una bio como un demonio, ¿no? Y la parte introductoria, pues tendremos que hacerla como Dios manda. Uh-huh. Y luego pues analizaremos la obra. Es decir, yo creo que va a ser un programa... Ya lo estoy contando y me voy a tener que pedir la tarde entera, ¿no? Pero... Es un programa que viene a cubrir cositas que teníamos pendientes. Entonces tendremos que hacer un repaso al universo de DC, pero vamos, nadie se asuste, ni yo mismo, que lo tengo que preparar. Más bien vamos a intentar buscar puntos de apoyo, digamos, en lo que hemos visto hasta ahora, como diferencias, características similares y diferentes de lo que hemos visto en estos capítulos que llevamos. Entonces sí, tenemos que hablar del universo DC. Uh-huh. Haremos una bio de Batman que nos ayuda a entender la obra y reseñaremos la obra. Pero todo esto, ¿cómo? Con otra sorpresa. Claro, necesitamos refuerzos. Refuerzas, en este caso. Refuerzos, pero además en muchos sentidos. Quiero decir, va a colaborar con nosotros en este programa una persona que tiene amplios conocimientos a pesar de su temprana edad, que es envidiable para nosotros ya, en el mundo del cómic en general, tanto de Marvel como de DC. Entonces, viene a apoyarnos en este sentido también para todo esto de DC. Además, uno de sus personajes favoritos es Batman. Y además nos aporta dos puntitos más. Uno, esto que acabamos de comentar de la edad, que hombre, aunque nosotros nos seguimos sintiendo jóvenes, creo que tenemos espíritu hoy, pero esa frescura, desde luego, va a venir. Y además también va a venir una chica, que yo creo que también era algo muy interesante que tuviéramos aquí. Como ella misma dice en sus podcasts, que todos los oyentes se sientan representados en este programa, ¿no? Sí, que es un universo que
que todavía es como la informática, ¿no? Es muy difícil encontrar a una chica que le gusten los cómics. Creo que afortunadamente cada vez más, Sí, pero desde mis tiempos era algo complicado. Encontrar que le gusten los cómics, que le llame el mundo del podcast. eso es que es el tercer ingrediente, que es El podcaster. ingrediente, y encima es que la tenemos aquí muy cerquita. Claro, así que con todo eso, ¿quién vendrá? Pues vendrá nuestra querida capitana Sandra Wayne, que quien no lo conozca, tiene también un podcast que se llama La Batcueva de Sandra, que ya deja señas de que es lo que le gusta al personaje, y va a venir con nosotros a colaborar en este programa, y yo creo que va a ser una magnífica experiencia para todos, y creo que también para los oyentes. Muy bien, pues ahí queda eso. Siguiente lectura, largo Halloween, nos metemos en un universo DC, Ujú. Batman, con invitada especialísima, Sandra, que pasaremos a conocerla. Escucharos el podcast de La Batcueva, si queréis un poco iros haciendo a la voz. Y nada, los que no quieran spoilers, es hora de irse. Y los que no, queráis que destripemos la obra, quedaros ahí un segundito, que vamos al lío. Estimados pasajeros, vamos a atravesar una zona de turbulencias repleta de spoilers. Por favor, apaguen sus dispositivos electrónicos si no desean escucharlos. Bueno, zona con spoilers a dolor, Ujú. en el que vamos a destripar esta obra, ¿no? Vamos a hacerlo en el formato que creemos que al final nos está funcionando mejor, que creo que al final agrada a todo el mundo, de una u otra manera, que es ir comentando, digamos, lo más destacado del argumento por capítulos y añadiendo nuestros comentarios de opinión que no hemos podido decir en la zona sin spoiler. Pero para que quien no se lo haya leído y quiera aprovechar para enterarse de la obra, pues que le sirva también de hilo conductor y al final se entere de lo que ha pasado, ¿no? Que no sea todo solo opinión, que también Sí. haya argumento. Eso, un audio cómic. Eso. Por tanto, como son 6 capítulos, pues empezamos con el capítulo 1. Eso es. Y empieza fuerte y te pone patas arriba, literalmente. Sí. Porque empezamos dándole la vuelta al libro. Yo lo estoy viendo ahora bien, porque como estoy enfrente tuya, Claro. Aparece, además es muy impactante, ¿no? Aparece un hombre con una mascarilla, fondo absolutamente rojo, esas líneas verticales que hemos dicho con ese dibujo complejo, en un vertedero, ¿no? Y bueno, ya apunta maneras, ¿no? Uh-huh. Es algo impactante, ¿no? Ya hemos hablado de todo ese del impacto visual y tal, de todas las... Sí. De eso ya lo hemos hablado, ¿no? Y bueno, por ir introduciendo, pues yo creo que en general el capítulo 1 es un capítulo de presentación de personajes, como no puede ser de otra manera. Eso es. Y este personaje que tú comentas es Norton, y le vemos que está recogiendo astillas y clavos. Sí, y metiéndolos en una... En tarritos, sí, con etiquetas. Eso es, no sabemos qué es, si este es un policía que está investigando algo y encontró la pista, ni idea, ¿no? Y bueno, lo que sí, que acto seguido aparece entrando en su casa, o lo que parece su casa, además con una perspectiva que es absolutamente deformada, ¿no? Te da una perspectiva de toda la casa que tiene como una planta en T, en forma de T, ¿no? Y te lo muestra todo en una única imagen, una única viñeta a doble página en la que deforma el objetivo, ¿no? Uh-huh. Y te coge todo y se ve ahí, pues bueno, todos esos tarros con etiquetas, con fechas, lugares y con más astillas. Y hasta aquí podemos leer. Sí. Ahora un poco más adelante, pues conocemos al otro personaje principal, que en este caso es el padre Wilfred, que llega al pueblo llamado Gideon Falls, que es el nombre de la obra, ¿no? Sí. A todo esto, bueno, cuando pasamos a ese... Entre un personaje y otro. Es como si lo anterior hubiera sido el prólogo, ¿no? Porque aquí te aparece
ese 101, el primer episodio que se llama La velocidad del dolor, ¿no? Y bueno, y ahí ya cuando empieza a introducirte este personaje, ¿no? Sí. Bueno, he dicho el nombre de lo que sería la grapa, ¿vale? Eso Aquí en esta obra te viene todo integrado, ¿no? Y sí que, bueno, tienen las portadas de los distintos... Las portadas alternativas al final del tomo y pues, demás. Pero bueno, el tomo no tiene más extra que las 6 grapas consecutivas. Sí, en ese caso sí que... Tiene una edición muy cuidada en el papel, en la tapa, sí, pero no tiene, digamos, le da una estructura más continuada, no hace esas separaciones de capítulos. De primera grapa gorda, como habíamos dicho antes, vale. ¿no? Sí que... Pero bueno, Uh-huh. lo que comentábamos, que vemos esa primera presentación de Norton y ahora la presentación del padre Wilfred, que es un cura, como decíamos en la sinopsis oficial, que llega a Gideon Fall y se explica, vas leyendo, que su objetivo es cubrir la baja de un antiguo cura del pueblo, que no, por ahora todavía no sabemos qué ha ocurrido, pero él viene a cubrir la baja. Y le recibe una adorable señora Tremblay, que es la típica parroquiana, a la que, por cierto, cabe destacar que le falta una mano que es sustituida por un garfio. Que eso ahora mismo no tiene relevancia, pero como estamos en zona con spoilers, pues después veremos que sí va a tener un impacto. Uh-huh. Bien. Y ahora esto que va a pasar, ya lo vamos a anticipar en todas las reseñas, estamos continuamente saltando de el ambiente de Norton al de Alfred, que son como dos historias paralelas que en principio tú no le ves conexión. Entonces, como hemos comentado, Norton, por un lado, en la ciudad, recogiendo clavos y astillas. Y ahí lo hemos dejado, en pausa. Vamos ahora al pueblo, aquí de un foro, vemos el cura que llega, le reciben tal y cual. ¿Y ahora qué pasa? Volvemos a ponerlo en pausa, volvemos a Norton, y así va a ser todo el proceso de la reseña, ¿vale? Entonces esperemos que... Y eso ya te pone en una expectativa de decir, esto se va a unir en algún momento. Sí, tú estás esperando en qué momento hay relación, ¿no? Claro. Pero bueno. Volvemos otra vez entonces al mundo Norton, vamos a decir, y le vemos en una sesión de psicología con la llamada doctora Shu, y va contando pues que hay una aparente obsesión por la basura, aunque Norton está hablando de ciertos misterios ocultos, a lo que la doctora no le está dando crédito, ¿no? Parece que toda esta conversación lleva pues a que él de alguna manera está intentando controlar su pulsión, pero no le está haciendo posible. O sea, es algo con lo que él está intentando luchar, y por eso está yendo a la consulta de la psicología. Entonces, vemos que algo a lo que él le dedica muchísimas horas del día y es una obsesión para él, pero de algún modo él está queriendo ponerle remedio porque está yendo a un gabinete psicológico. Uh-huh. Lo que pasa es que él piensa que hay algo más allá de eso, está buscando como el apoyo de la doctora, y la doctora no le da crédito a esas cuestiones misteriosas, y piensa que todo es fruto de su obsesión, ¿no? Sí, porque aquí es cuando ya empieza un poco a empezar a plantearnos la psicología del personaje, y justo después hay una viñeta en la que se ven un montón de fotos Polaroid con sus fechas y un montón de astillas, ¿no? Y este personaje además con una imagen muy onírica, muy perturbadora, se ve como esa persona pues está realmente sufriendo porque por la falta de comprensión tanto de otros como de lo que está buscando, ¿no? Y ahí se le ve que está chalado, ¿no? Y tú te dices, claro, te pones ahí desde fuera, si puedes percibir esa perturbación, pero te está poniendo más en la persona de Shu, de la doctora Shu, que en el personaje. Sí, correcto. Pero bueno, volvemos otra vez a dejar pausa en la vida de Norton y volvemos ahora a Gideon Falls. Ya está instalado el padre Wilfred en su casa, y durante la primera noche en el pueblo se despierta con la visita de, vamos a decir entre comillas, un espíritu o persona, no sabemos, pero es el padre Tom, ese padre al que él venía a sustituir, que estaba dado por fallecido, o por lo menos oficialmente está fallecido, y se le presenta allí en la habitación, y claro, pues Wilfred pues sale como Dios le trajo al mundo, que estaba él muy fresquito durmiendo, a perseguirlo,
Y esto le hace toparse en la carrera con el Granero Negro, que da nombre a la obra. Un edificio allí en mitad del campo, ya digo, es un ambiente rural, como es típico en Lemire, muchas de sus obras. Y entonces vemos un paralelismo en la obra, por un lado, como el cura Wilfred está siguiendo al padre Tom y se encuentra con el granero, y por otro lado nos va mostrando en paralelo dibujos de Norton en su habitación que representan el mismo edificio con el que se ha encontrado el padre Wilfred. O sea, sí, que ahí ya empezamos a ver esa relación, no en el espacio, no sabemos ni siquiera en el tiempo, pero que sí que hay un edificio que da nombre a la obra, que está presente ahora mismo físicamente delante de padre Wilfred y en los dibujos de Norton. Que además los dibujos, para quien no tenga el papel por delante, ¿no?, se van planteando en cada página, pues horizontalmente una división de 4 viñetas, y tienes la primera y la tercera con la del padre y la segunda y la cuarta con Norton, ¿no? Pero Norton está boca arriba, ¿no? Entonces es como si el suelo de ambos estuviera pegado. Entonces es una especie de... te está transmitiendo como un above and below, ¿no? Como si fueran 2 planos, un poco que ahora que estamos en la época de la 3ª temporada de Stranger Things, ¿no?, que está de moda, ¿no? Sí, sí. Ese mundo invertido, ¿no? Una buena referencia, yo no había caído en eso. Claro, y al final es como si acabaran conectando los dos, ¿no? Y te establece ese paralelismo, pero que ese paralelismo no sabes tú. No, por ahora no, pero además son espacios diferentes. Yo te digo, ahí no saben ni si es el mismo momento, en el tiempo. No. Saben nada. Claro, y aquí ya aparece el elemento principal de todo esto, ¿no?, que es la granja oscura, ¿no? Ese granero, ¿vale? Que coinciden los dibujos de Norton con lo que se ha encontrado al padre. Y el número termina encontrándose el padre Wilfred junto al granero, el cadáver de esta amable señora Tremblay con su propio garfio clavado en el pecho. Que ahí como cliffhanger no está nada mal. No, la verdad que sí, que te deja ahí un poco vibrando, ¿no? Y lo que sí se pasa ya, pues aquí las transiciones, el libro es bastante parco, ¿no? Sí, bueno, te pone una página en negro que te dice 2. Bueno, en negro, con lo que era la portada de la grapa, que sí. Las portadas, bueno, no lo hemos comentado en la zona sin spoiler, las portadas son como rostros formados con la información, digamos, geoespacial. Sí, como si fuera un Google Maps, ¿no? Y tú cogieras, sí, y con las parcelas y con el color de las distintas parcelas formas diferentes rostros. O sea, el que da, sí, el que da imagen de la portada es como si fuera Norton. Con una máscara, porque se ve la máscara. La máscara, y ahora el segundo, pues parece que es el padre Wilfred, ¿vale? Y así va a ir ya todas las transiciones van a ser página negro 2, 3, 4, 5, 6, con la portada del cómic que siempre tiene este recurso artístico, ¿no? Y pasamos al capítulo 2. Eso es. Y en este capítulo 2, pues empezamos con Norton en el parque. Sí, en el parque, pero en realidad en una sesión psicológica, porque la doctora Shu, pues hasta que por ahora que sepamos, no es su amiga, sino que es su terapeuta, y él simplemente, en vez de estar en el despacho médico, está en el parque, y básicamente pues seguimos en la terapia, y lo que pasa es que la doctora quiere como profundizar más en los pensamientos de Norton. Y él ya parece por primera vez que hay como ciertas cosas que él no quiere contar. No quiere contar y ella insiste y él le expresa que es porque puede suponer un peligro para ella. Que tenga cierta información. Ella, pues en su afán de ayudarle, porque evidentemente ella no se cree nada de esto, no cree que haya un peligro real, pues sigue insistiendo, hasta que al final él le cuenta sus visiones sobre el Granero Negro y los dibujos que realiza, ¿no? Que los dibujos son muy tristes. Sí, se ve que solo tiene el lápiz rojo en su casa. Lápiz rojo y no muy buena mano, ¿no? Porque está muy nervioso. Claro, porque es ese estilo de las líneas, es el mismo estilo del dibujo, ¿no? De líneas muy finas, muy delgadas y muy hechos a lo loco, ¿no?
como si cogieras con un boli y no supieras dibujar realmente, ¿no? Yo que cuando coloreaba iba haciendo circulitos rellenando para que no se notaran las marcas del lápiz. Y aquí están las líneas en plan, ahí las lleva, ¿no? Ahí estamos, venga, es gratis, toma raya. Bueno, y volvemos otra vez a dejar en pausa a Norton. Sí. Y ahora vemos otra vez Gideon Fall, ha pasado un pequeño lazo de tiempo, porque vemos a un personaje nuevo que es la Sheriff Miller, que está con el padre Wilfred, que no se está creyendo nada de lo que el padre Wilfred está contando que le pasó anoche, y que sí, lo que es cierto es que hay un cadáver de esa señora, y claro, él es el principal acusado, ya que es el que estaba al lado y demás, ¿no? Pero el padre Wilfred está diciéndole que el padre Tom le vino a visitar, y ella le dice que no puede ser porque el padre Wilfred murió. Aunque en esa conversación se dice que el padre Tom no se encontró nunca el cadáver, argumento que usa el padre Wilfred para decir, pues estuvo en mi habitación. Pero lo dan por muerto. Sí, y además tiran aquí de antecedentes, ¿no? Porque hablan de eso, lo investigan y ven sí, que... claro, tiran de expediente, claro, de Wilfred. Y le sale que le gustaba empinar el codo, ¿no? Que al fin y al cabo es un recién llegado y entonces pues es sospechoso además de un asesinato y sus antecedentes no son muy de fiar, ¿no? Claro, entonces, bueno, sí que empiezas aquí a plantear un poco la historia, el background, ¿no? Porque sí que nos está presentando al final una historia que avanza lento, pero vamos descubriendo un poco a los personajes, a qué es lo que le han traído hasta aquí, pero poco más, ¿no? Y volvemos otra vez a Norton. Eso es, ¿no? Y vemos que Norton, después de esa conversación en el parque, vuelve a su casa. En el pasillo del edificio se encuentra con un señor que le sonríe, le saluda, y cuando llega a su casa se da cuenta de que le han reventado la cerradura y que le han robado parte de su colección de astillas y clavos y su escalpelo, que él usaba para digamos, operar con los trozos de astillas y restos que encontraba. Esto de la mención al escalpelo, pues ya veréis que es algo que ponemos sobre la mesa porque durante la hora vamos a ver que tiene relevancia, ¿no? Pero bueno, en principio llama la atención que entren en la casa, roban ciertos elementos de la colección, no todos, y el escalpelo. Y el propio Norton se extraña de que no hayan robado más cosas, ¿no? Pero ha habido un robo ahí parcial. Y de nuevo volvemos a abandonar a Norton. Aquí estamos continuamente saltando. Y ahora vemos otra vez de nuevo al padre Wilfred, pero en este caso en una conversación con el ayudante de la sheriff, que le dice que sí le cree lo que le está contando y que le aconseja que visite a otro personaje, que será Doc Sutton, que cree que podría ayudarle. Entonces, ya tenemos varios personajes sobre la mesa, ¿no? Tenemos a Norton y la psicóloga, por un lado, digamos, el lado urbano. Y en el lado rural tenemos al padre Wilfred, a la sheriff, al ayudante del sheriff y este Doc Sutton, que no sabemos todavía quién es. Y no sé si mete al padre Tom también como personaje, porque no sabemos todavía si está materializado o no. Claro, y luego, bueno, también a esa persona que ha entrado a reventar. Claro, correcto. Que eso es lo que nos pone... No sabemos quién es, no lo tenemos identificado, no sabemos ni siquiera si es la persona que le saluda en el pasillo. No, pero a alguien le está fastidiando lo que está haciendo o es el mismo que está tan loco que acaba como Edward Norton en el Club de la Lucha pegándose tortas a sí mismo, ¿no? Eso es un misterio. Claro, eso es lo que no sabes aquí. Volvemos otra vez al mundo Norton. Norton vuelve a buscar a la doctora en busca de apoyo para explicarle lo que ha pasado, pero ella sigue sin creerle y de hecho ya da un paso más y dice que es que lo va a ingresar, que ya esto se está yendo de madre y él pues enfadado por no tener el apoyo de parece la única persona con el que él se comunica y demás, pues abandona la consulta. Bien, bueno, como antes te interrumpí, pues sí, nos amigo. pasamos el personaje ese, digamos, la llamada de teléfono que tiene en prisión, pues llama a... ¿Cómo se llamaba este hombre? Bueno, a un alto cargo eclesiástico, sí. ¿no? Sí, se ve que es Sí, Wilfred llama a la persona, digamos, al mando que le ha dicho que ese es su destino. Al obispo, ¿no? Y le llama para decirle lo que le está pasando, ¿no? Y bastante misteriosa la conversación. Sí, porque parece que lo ha puesto ahí por alguna razón, ¿no? Sí, que no es casual. Sí, y que ya se lo esperaba. Eso todo es. esto.
¿no? Y que por eso está allí realmente. Pero bueno. Misterio. Estamos de nuevo aquí nos quedamos ya en Gideon Falls de nuevo y nos resulta que la sheriff ha encontrado el cadáver del padre Tom para su sorpresa. Bueno, para su sorpresa no es que le haya encontrado el cadáver, que estaba perdido. La sorpresa mayor es que los primeros indicios hacen ver que ha sido fallecido recientemente. Lo que eso da verosimilitud al relato de Wilfred, ¿no? Mm. Y además tiene en la mano un clavo. Que tú, o sea, digamos, en el mundo Gideon Falls, en esa línea argumental no tiene relevancia. Pero tú que conoces ya la línea de Norton, claro, sabes que esto de los clavos y las astillas no es una casualidad, ¿no? Para nada. Así que seguimos sin conectar puntos, pero se van poniendo elementos encima de la mesa. Eso es. Para terminar este número 2, vemos que la doctora, al salir de la consulta, tiene una visión muy realista, la deja muy impactada, en mitad de la ciudad, que ve el granero negro frente a ella. Y una figura aterradora, podemos denominar, que la mira, se ríe, no sé, se adivina una risa, podría ser un bocado, no sabemos lo que es, porque es una figura, un aspecto humanoide, pero difícil de adivinar sus sensaciones en este momento. Pero la verdad es que ella se queda súper impactada, que es un poco lo que le advertía a Norton, de que no, por lo que no le quería contar la historia. Claro. Es como si le hubiera puesto la semilla en la cabeza, ¿no? Y eso la deja totalmente diagnosticada. O sea, descolocada. Y entonces, bueno, termina ese número ahí. Y ahora en el número 3 veremos cómo reacciona la doctora ante esto, ¿no? Uh-huh. Que volvemos en el número 3, que es tan fácil el paso como una página en negro también, exacto, con un 3, ¿no? Y en el que sí que vemos el relieve, en este caso, de lo que parece la doctora, de nuevo dibujado en un plano de una ciudad, ¿no? Volvemos a empezar en el otro lado del argumento, en Gideon Falls, y conversaciones en general, por no profundizar tampoco tanto en los detalles, entre la sheriff y el padre Wilfred, digamos, forjando una amistad, ¿no? Cierta camaradería entre ellos, dado que ya le han soltado, porque se han encontrado, por lo menos no hay pruebas fehacientes de que fuera él el culpable o que esté involucrado, porque al menos la versión que dio tiene ya cierta verosimilitud. Entonces, bueno, por ese lado, yo con mencionar que se están hablando y están ganando confianza suficiente. Volvemos a Norton, que Norton, tras abandonar la conversación con la doctora porque quería ingresarlo, se ha ido a su casa y lo que ha empezado a hacer es preparar múltiples trampas para proteger su habitación por si recibe otro robo, y lo que recibe es la visita de la doctora, que precisamente ha ido a buscarle para contarle su visión. Y claro, él tiene que actuar con presteza para que no active ninguna de las trampas que había puesto en la habitación, ¿no? Que además aquí, bueno, sí que empieza ya a plantearnos un esquema visual que vamos a ir viendo cada vez con más frecuencia, ¿no? Que es el ir destacando en una habitación, ¿no? Te hace como zoom en las partes más relevantes, además marcado en rojo y con anotaciones, con líneas. En este caso tiene como si fuera una diana, círculos concéntricos, bueno, circunferencias concéntricas, no círculos, y va destacando por las distintas trampas que ha ido colocando, ¿no? Y bueno, sí que es un recurso que vamos a... Sí. Además, ese rojo que vuelve a ser un rojo intenso siempre que acaba destacando mucho, ¿no? Volviendo otra vez al mundo rural, a Gideon Falls, vemos que el padre Wilfred por fin ha dado su primera misa, y a la salida de la misa conoce a un matrimonio, que son dos nuevos personajes que se introducen, que es el matrimonio formado por Joe y Janet, que tras la misa ya resulta una conversación un poco llamativa. A mí, por lo menos, cuando lo leí la primera vez, ya me llamó la atención un poquito las formas de Joe, pero bueno, no sé si te pasó igual. Y le invitan a que se pase algún día por casa para charlar. Y se queda ahí. Las cosas se presentan. Bueno, lo que sí vemos es que Janet no está muy participativa en la conversación, pero bueno, no es que sea muda. Si dice sí, acepta que vaya así, me parece buena idea, pero bueno,
El que lleva la voz cantante es Joe. Joe es el que parece que tiene un interés en que Wilfred vaya a su casa. Sí, ella pone poca pasión en el tema. Volvemos otra vez a Norton. La doctora le cuenta lo que le ha pasado, pero parece que ella, a pesar de estar contando esto, se resiste a creer que esto que ha ocurrido sea real y lo atribuye más a, digamos, a contaminación mental por las historias que él ha estado contando y tener, digamos, un momento de locura transitoria, podríamos decir, pero no lo cree, a pesar de que él le dice, ves que esto es lo que te dije que podía pasar, ¿no? Sí, aquí en ese sentido poco, pero sí que volvemos a otra... A tener una estructura de paralelo. Exacto, de una doble página, en este caso, que establece una simetría entre los dos escenarios con tres dibujos, con tres círculos como haciendo eslabones de cadena o algo así. Eso, concéntrico no, en ese caso serían como eslabones de una cadena conectados, ¿no? Y bueno, que te va planteando de nuevo pues un paralelismo, ¿no? Entre los dos. Sí, por un lado esa conversación que estamos nombrando y por otro lado vemos como el padre Wilfred casualmente ha localizado, escondido en la casa, correspondencia entre el padre Tom y ese tal Doc Sutton del que le había hablado el ayudante del sheriff, que él hasta ahora no había decidido ir a conocerlo. Y en estos documentos que encuentra se habla de un grupo conocido como los labradores. Y entonces este es el momento en el que Wilfred se decide ir a dar el paso de ir a conocer a este Doc Sutton que aparece en estos documentos, del que le habló el ayudante del sheriff, y indagar un poco más, ¿no? Sí, se habla aquí de personas desaparecidas, en todas esos recortes de prensa que encuentra, ¿no? Y parece que, bueno, que hay algo escondido en este pueblo. Pestaza Twin Peaks. Llega a esta casa de este tal Doc Sutton y, bueno, le hace pasar a casa y ve que tiene montado un auténtico cuartel general en referencia a este misterio del granero negro. Tiene allí muchísima información y advierte a Wilfred que nos encontramos en una guerra y que él es un nuevo soldado en este bando, ¿no? Y aparece un escalpelo, que por eso destacábamos antes, de Doc, que en este caso no llamaría la atención al lector porque es un doctor, pero como Norton también tenía uno, pues es otra de estas piezas que parece que van a tener algo de importancia y que estén relacionadas entre sí, porque si no, no se le daría tanta relevancia. Claro que no. Pero sí, bueno. Y así termina este episodio. Digamos, el cliffhanger del episodio es: aquí hay algo muy gordo y hay una guerra y va a estar con nosotros. No es tan impactante como los anteriores. No. Y con esto hemos llegado a la mitad de la obra. Estamos ya al final de la obra, del capítulo 3, y pasamos al capítulo 4. Al 4, eso es. Bueno, y aquí aparece además de nuevo, seguimos con esos personajes interpretados. Doc. En este caso, el Doc, ¿no? Con esas gafas tan particulares, ¿no? La verdad que las portadas son bastante curiosas. Sí. Pues en este capítulo 4 empezamos viendo, continúa lo dejado en ese punto, y Doc le está contando la leyenda del granero negro, que es una leyenda que está ligada al pueblo desde 1794. Él insiste en que es algo real, que cuando el granero aparece ocurren incendios, muertes en el pueblo, con un poder que hace además que los vecinos se comporten de manera extraña, que cometan crímenes terribles, y que cuando esto ocurre, las autoridades localizan dibujos de graneros realizados por los asesinos. O sea, un poco la investigación que él lleva entre manos. Doc también le cuenta al padre que el ayudante de la sheriff, el agente Ballard, que ya se le pone nombre, también está metido en el ajo y forma parte de este grupo denominado los labradores, que están investigando esto, ¿no? Wilfred parece que se sigue resistiendo a creer que todo esto sea cierto, y además, ante la pregunta del padre a Doc le confiesa que él nunca ha visto el granero. Entonces, bueno, el padre dice: bueno, yo lo he visto, pero quizás ha sido una imaginación mía, una historieta rara. Pero bueno, aquí como lo de la doctora, ¿no? Los personajes se están negando a reconocer algo sobrenatural, ¿no? Claro, y que habrá que ver
tú entras a esta habitación y ves una casa como dibujada por un niño chico en rojo, ¿no? Y tú dices, bueno, hombre, si yo me he visto un granero, es difícil identificarlo con eso que ha dibujado esa criatura, ¿vale? Dices, vale, eso es como un niño que le falta la chimenea y el humo, ¿no? Pero bueno, también negarse en rotundo, qué casualidad, ¿no? Tú ves un granero y hay una persona que está llevando una investigación referente a un granero, ¿no? Sí. Pero bueno, ya te digo, al principio es natural que el ser humano se niegue a aceptar algo tan extraño, ¿no? Volvemos otra vez a Norton, ¿no? Y vemos que la doctora está en su casa, está negándose a aceptar esto que ha ocurrido y vuelve a tener una visión del granero en este caso estando en el baño. Y no solo esto, en esta ocasión va un poco más allá. Parece que se abre como una ventana en el espacio-tiempo a través del espejo del cuarto de baño y ve al otro lado a un hombre realizando algún trabajo con martillo. El lector, de nuevo, tiene más información que el personaje y reconoce que esa persona es tal, ¿cómo lo hemos llamado? Joe, ¿no? Era el nombre. Sí, el que se había encontrado el cura en la iglesia, el que había estado hablando con tanto interés. Y él la mira también a ella, o sea que hay ahí una conexión entre esas dos realidades y ella pues reacciona ya rompiendo el espejo, lanzando creo que es un tarro de colonia o algo, que ¿no? sea, y rompe el espejo, pero quiero decir, la cosa no queda solo en una visión puntual en la calle, sino que esto va a más, incluso ya con otras personas ahí que insisto, el lector va conectando piezas que los personajes no están conectando y estamos viendo que hay cierta relación. Bien. Volvemos al mundo rural. Eso es, y aquí nos vamos con la Cherry, ¿no? Sí, Wilfred visita a la Cherry porque, bueno, ya te digo, él se ha ido de casa de Doc sin creerse mucho y digamos que va a las fuentes oficiales a llevar esa documentación que ha encontrado por si puede ayudar en el caso del padre Tom. Y bueno, en esa conversación pues se comenta, ella es conocedora de estas leyendas, pero es totalmente escéptica, no se cree nada. Y durante esa conversación recibe una llamada de emergencia de su compañero, este agente Ballard. Pero como ella estaba, digamos, de permiso, estaba en su casa tranquila, pues estaba tomándose unas copitas. Y entonces, ya que estaba allí Wilfred, no sé si esto es muy lógico, digamos, para un agente de la seguridad, pues le pide que si no le importa conducir él, a acudir a esa llamada de emergencia porque ella ya que ha bebido, pues eso que se quita de riesgo y que le lleve el cura. Pero bueno. Hombre, por lo menos dan imagen. No sí. Es como cuando la Guardia Civil adelanta... Pero ante una llamada de emergencia, meter a un civil en no se sabe qué, pues tampoco me parece muy... Esto es un pueblo, hombre, que los pueblos hacen las cosas de otra forma. Y ahí les dejamos, ¿no? Y por otro lado, pues Norton y la doctora se vuelven a encontrar. De hecho, es la doctora la que le busca. Y en este caso ya parece que sí está afrontando la realidad de lo que le está ocurriendo, ¿no? Ya hay una catarsis ahí entre ambos de, oye, esto ya es algo más, ¿no? Y ya te creo todo lo que me has estado contando. Sí, se une al club de los chalaos. Bien. Y volvemos otra vez a Wilfred y la sheriff, que precisamente al acudir a la llamada donde llegan es a esa casa de Joe y Janet, a los que había sido invitado el cura. Y parece que han ocurrido unos disparos. Se encuentran a Janet en el porche. Está en muy extraña actitud. O sea, Janet, desde que la conocimos no le vemos que ande muy bien. Por lo menos a mí esa es la sensación que me da. Y les dice que Joe le pidió a ella que esperara fuera. Todo como muy extraño, ¿no? Y al entrar se encuentran a este Joe empuñando un martillo, cosa que ya habíamos visto nosotros en la visión que tuvo la doctora, y al agente Ballard muerto colgando de los pies del techo en una escena pues bastante dantesca, ¿no? Sangrienta. Me imagino que se intuye que lo ha matado a golpes, ¿no? Sí, colgado del techo. A pesar de que hubo unos disparos parece, pero no fueron de defensa
del agente Ballard, pero la muerte parece que ha sido a base de martillazo. Pues sí. Y además, encontrando clavos, martillo, no sabemos si eso está conectado. Y ahí está este hombre colgado en el techo. Y con eso, pues bueno, un final de capítulo 4. Sí, bastante, digamos, fuerte, entre comillas, ¿no? Sí. Llegamos al capítulo 5. Parece que el rostro de esta portada es la sheriff, ¿no? Sí. Y seguimos en la escena que habíamos dejado. Hay una refriega. En esa refriega Joe apuñala la mano de Wilfred con un escalpelo. Curiosamente, de nuevo aparece aquí un escalpelo. Que no sabíamos a qué viene esto aquí. Pero ya es la tercera vez que aparece en la obra. Y le apuñala la mano. Y sale huyendo de la casa. Le persiguen. Y en esa persecución se encuentra a esta desgraciada de Janet, que no la entendemos muy bien, desangrándose en mitad del camino. Y le dice a la sheriff una frase que es remarcable: te vi dentro, estabas allí. Nos quedamos con eso, porque estábamos en medio de una persecución. Ellos continúan y llegan a una zona de pastos en la que hay una marca en el suelo, rectangular podríamos decir, como si hubiera estado un edificio en ese sitio y que ahora no esté. Eso es como los círculos estos del maíz, pero versión rectangular, ¿no? Eso. Pero ellos estaban persiguiendo a Joe y ya no lo ven, y lo que ven es un hueco de haber estado en un edificio allí que ya no está. Bueno. Ahí queda. Nos vamos otra vez a Norton. Norton y la doctora, pues, en esa catarsis siguen hablando. Se entran más en detalle de la orfandad de Norton, de sus visiones desde pequeño, que está haciendo dibujos desde que tenía 4 o 5 años, de que ha tenido intentos de suicidio. Sí. Y deciden emprender una búsqueda en conjunto. Y se produce un momento aquí que yo, la verdad, no entendí muy bien, no creo que fuera necesario, que era un beso entre ellos. Que es como que un interés romántico aquí que... No pega. Que yo creo que se podía haber prescindido de él. Yo creo que ya eso está un poco pasado. No hace falta meter este tipo de relaciones entre hombres y mujeres para desarrollar una historia. Pero bueno. No, y aquí lo que sí vemos es, de nuevo, composiciones de las viñetas complejas. Digamos, aquí un fondo en el que tiene dibujos infantiles de mientras que él está negro, contando las cosas que hacía de pequeño, sí, pues adorna la página con sus dibujos, ¿no? Al final un dibujo del granero con un montón de cruces dibujadas en el suelo. La verdad es que las cruces es un elemento visual recurrente. Aparece cuando habla el obispo, por supuesto, pero también encontramos que algunas viñetas forman una cruz. ¿No? Hay cuando está hablando con el Doc, también tiene un dibujo central con forma de cruz y luego todo alrededor puesto en forma de reloj. Sí que encontramos viñetas que tienen esa forma de cruz, ¿no? Y aquí nos encontramos pues cruces en el suelo y gente colgada. El personaje principal es un cura. Es un cura, ¿no? Decía aquí alguien va a acabar mal, ¿no? Bueno, en este caso que este chico ha sufrido mucho, ¿no? Y bueno, volvemos otra vez al mundo rural. Y vemos que Wilfred y la Cherry van a ver a este Doc y descubrimos varias cosas. Esto es lo que yo comentaba en la zona sin spoiler, que me dejó como muy loco, porque aquí se producen de repente varios descubrimientos. Nos enteramos por un lado que Clara, que es el nombre de la Cherry, perdió a su hermano cuando tenía 8 años en un campo de trigo aplastado. Como ellos han encontrado ahora, también desaparece su hermano de repente. Y descubrimos que este Doc es el padre de la sheriff y por tanto de su hermano. Doc además le confiesa a su hija que encontró un dibujo del granero negro en el cuarto del hijo tras la desaparición. Y además que la noche antes de que ocurriera esto, su hijo le confesó que había tenido pesadillas sobre un granero. Pero él no le había dado mucha importancia y ahora está cargando con un gran peso por todo esto que ha ocurrido. Pero fíjate la cantidad de cosas que se revelan en un momento. A mí esto fue de las cosas, digamos, que yo más disfruté. O sea, yo no me esperaba nada de esto y fue como pa. Sí. Y me dio muchísima información y demás. ¿Cómo reacciona Clara ante todo esto? Pues con enfado. Porque no ha sabido de todo esto antes de este momento. Y además es que sigue sin creer todas estas historias.
ella sigue en ese punto que hemos visto pasar muchos personajes de la obra de incredulidad. Ujú. Volvemos otra vez al mundo Norton y vemos que la doctora le ha propuesto hacer una sesión de hipnosis a Norton para viajar a su pasado y descubrir algo más, ¿no? Y bueno, aquí hay una serie de viñetas oníricas. Sí. Es una regresión que además mezcla imágenes reales con imágenes absolutamente ficticias, ¿no? En mundos imposibles, él en caída libre, una imagen de sí mismo en simetría, con una simetría que de repente deja de tener sentido y no sé, bueno. Son imágenes difíciles de describir, ¿no? Yo lo resumiría, porque esto es algo que sin verlo no se puede disfrutar. Aquí en la parte de narrativa que estamos nosotros contando, al final se resume que en esa hipnosis lo último que descubre una puerta. Una puerta parece la puerta hacia el granero negro. Pero ahí nos quedamos. Claro, nosotros decimos granero negro porque estamos condicionados por esa imagen y demás. Y parece que es lo único que ahí nos encaja y que poco a poco pues vamos intentando encajar piezas. Pero lo que sí es todas estas imágenes son de una absoluta genialidad. Es decir, en el sentido de que fíjate que ya aquí... Es lo que te decía yo antes de las composiciones tan originales, pero que a mí no me generan mal cuerpo. No. Que me quedo alucinado mirándola. Porque además aquí elimina esa raya vertical. Si te fijas ya tenemos otro tipo de líneas, otro tipo de trazos, muy diferentes, zonas más planas, pero luego lo que son las líneas esas verticales se sustituyen por otras líneas con distintas angulaciones, más irregulares, ¿no? Y bueno, eso es un poco el cambio estético que se produce, ¿no? Zonas planas con otras zonas con otro arte, ¿no? Volvemos otra vez al mundo rural y habíamos dejado a los personajes en la casa de Doc y se escuchan unos disparos. Ya la sheriff se había ido, estaba Wilfred con Doc, se escuchan los disparos y al acudir al auxilio, tanto Wilfred como Doc se encuentran de nuevo el granero, imponente ante ellos, y a Joe, al que persiguieron antes, aparentemente entrando con la sheriff Clara en brazos como desfallecida, ¿no? Uh-huh. Wilfred es más veloz y se adentra dentro del granero. Y ahí termina con ese cliffhanger el capítulo 5. Bien. Aquí ya vamos viendo como sí que hay un avance, evidentemente, pero es que no sabemos, no tenemos ni papa de nada. Y nos adentramos en el número 6 en búsqueda de respuestas. Y nos encontramos de nuevo un salto a la otra línea argumental. En este caso está Norton y la doctora, que en esa búsqueda han encontrado una parcela allí en la ciudad que tiene en su interior como un rectángulo en el suelo formado con madero. Y Norton identifica eso como la puerta que él había visto en su regresión, en la hipnosis, ¿no? Sí, que al parecer es el lugar donde él apareció de pequeño, ¿no? O algo. Es una zona que tenía relación con él, pero no sé exactamente cuál es esta relación, ¿no? Sí, ahí queda un poco... Volvemos otra vez al donde habíamos dejado a Wilfred y ahora vemos desde el punto de vista del Doc, que Doc sí ve cómo Wilfred entra en el granero y cómo las puertas se han cerrado tras él, que era justo el punto que habíamos dejado en el capítulo anterior, ¿no? Y ahora, pues igual que hemos visto en la parte de la hipnosis, se suceden una serie de escenas que son difíciles de narrar, yo creo, en un micrófono, si tú quieres intentarlo, Pablo, pero de nuevo volvemos a este concepto de onírico y demás. En este caso era ante una hipnosis, en este caso es el interior del granero. Sí, que se ve ahí como hay una rotura de lo que es el continuo espacio-tiempo. Sí. Y sí que empiezan pues a perderse esa gravedad, ¿no? Esa tercera dimensión, muchas microviñetas dividiendo el espacio y viéndote como una progresión
como cuando tú estás en una discoteca y encienden y apagan el flash, ¿no? Sí. Y vas viendo eso a pequeños pasos, son ¿no? Cosas que no tienen mucho sentido. Se ve como una especie de máquina. Sí, la bola esta de Faraday era, ¿no? Sí, el O estilo de Tesla, ¿no? Rollo la que ponen cuando vemos la escena de Frankenstein, ¿no? Para darle la vida, ¿no? Esa bola con rayos. Pero no sabemos a qué viene. Vemos la figura de una chica con el cuello cortado. Bueno, yo, la verdad, si tú quieres comentar algo, yo saltaría hasta el punto en el que sí me parece relevante, por si tiene algún peso en el guión más adelante, que vemos como una especie de flashback. Sí. O no sé si es flashback o lo estáis viendo en ese momento, porque no se sabe, que está Wilfred con una mujer. Podemos interpretar que es una relación amorosa del padre Wilfred. Y además, no sé cómo decirte, parece como que tiene una herida en la barriga, que no sé si representa simplemente una muerte o representa un aborto, no sé cómo denominarlo. Sí, pero además empieza a sangrar por la boca y se transforma esa persona en otra. Sí, y bueno, lo único que me queda claro es que parece que es como un peso con el que carga el padre en su moral, que es que tiene como una traición a sus votos, pero no sabemos quién es esa persona, ni qué ha pasado con ella, ni nada. Aquí lo que sí sabes es que está proyectando algo de su pasado con algo con personajes del presente y esa sensación de los sueños, ¿no? En las que confundes historias pasadas con otras escenas que no tienen ni pie ni cabeza, y cuando tú te despiertas dices, ¿y esto cómo se me ocurrió? Las cosas que pasaban en la sala roja de Twin Peaks. Exacto. Que era una rayaera, pues esto. Eso es lo que estamos viendo. El mundo de los sueños de Lovecraft, de todo esto, viene a ser esto. Vale. ¿No? Y después de todo esto, pues vemos al final toda esa mezcla de escenas. Llegamos a una en la que vemos la sheriff Clara recibiendo un balazo de Joe. Todo esto no es tan simple como yo estoy mostrando, porque la composición de imagen es bastante original y llamativa. Pero bueno, para resumir la parte argumental, Clara recibe un balazo de Joe y Wilfred intenta lanzarse sobre Joe. Y ya remata la locura, digamos, tras esto, con Wilfred teniendo visiones sobre el propio Jesucristo, hablando con él. Y esta figura de Jesucristo, no sabemos si es una imaginación de él o es real o qué es esto, le comenta el propio Jesucristo que tiene como una decisión que tomar. Le dice que le ofrece conocer todas las respuestas o salvar la vida a Clara. Y lo representa con la máquina que vimos antes y un peluche que parece que era de la sheriff, ¿no? De cuando niña. Wilfred a esto elige salvar a Clara y aparece la figura de Joe, que aquí me hizo recordar como si fuera representación del demonio o algo así, porque acabamos de ver a Jesucristo. Esto ya son todas lucubraciones mías. Y Joe le dice que le recrimina esa decisión y porque que no haya obtenido lo que está todo el mundo buscando, que son las respuestas de lo del granero. Se produce una nueva refriega entre Joe y Wilfred. Wilfred le quita la pistola a Joe y acaba disparándole a Joe, ¿no? Mm. El granero desaparece y por fin Wilfred sale con Clara en brazos y se la entrega herida a su padre. Tenemos una pequeña elipsis temporal y ya vemos a Clara recuperándose, digamos, en un hospital. El padre, el cura, que sí es consciente de toda la locura que él ha vivido, habla con ella intentando buscar esa sincronización de tú sabes también por qué hemos pasado juntos, ¿no? Y ella no tiene los recuerdos claros. Ella sí tiene claro, digamos, lo que es la parte más terrenal, el inicio y el fin de lo que sí deja ella caer, que le ha parecido ver a su hermano. Pero claro, como si fuera más una experiencia cercana a la muerte. Pero sí que ella se anima, después de lo que le ha contado su padre, de la desaparición y demás, a que ella ahora quiere emprender una búsqueda de su hermano. Cree que puede estar vivo. Igual que pasó con el padre Tom. Claro. Que tal, ¿no? Pero digamos que no se ha dado el paso de fe
de este personaje decir yo ya creo. Como si hemos visto que ha ocurrido con la psicóloga, con el propio Wilfred. Ya termina este número sin dar ese paso. Escéptica, sí. Y hay una nueva llamada al obispo que parece que está al tanto, como tú comentabas, de todo lo que está ocurriendo en Gideon Fall, y se confirma que mandó a Wilfred premeditadamente a ese pueblo para que tomara un papel, ¿no? Uh-huh. Y ya por último volvemos otra vez al mundo de Norton, que la verdad es que en este capítulo 6 no ha tenido mucha presencia. No, poquito. Y nada, pues vemos como ambos se proponen reconstruir el granero, dicen. Ahí en mitad de la ciudad, astilla. Que parece lo que él estaba haciendo desde el principio del tomo, con esa búsqueda de astillas y clavos, ¿no? Pero digamos que la sensación mía es como de... Ha habido un mini boss, o sea, ha muerto Joe, que ha sido como un enemigo que se nos ha presentado, y eso sí lo hemos visto cómo se ha desarrollado. Si hemos profundizado más al final en la parte de Wilfred y de Gideon Fall, ahí como sí que se ha dado más chicha, se han dado revelaciones de familiares y demás que a mí me han dejado muy satisfecho, pero la parte de Norton y la psicóloga me han dejado un poco como que supongo que en el tomo 2 sabremos más, pero si tú separaras todas las escenas y las leyeras por separado, la parte de Gideon Fall, digamos, es más rica que la de la zona más urbana. Cerrada. Aquí, bueno, Norton termina tirando la mascarilla y poniéndose manos a la obra con la ayuda de la doctora Shu, ¿no? Sí. Y bueno, y ahí queda esa parte de la historia. Al final, dos historias en paralelo que no acaban cruzándose. Que parece... Hemos visto nosotros conexiones, pero como lector. Claro. Y el cruce más cercano que ha habido ha sido la visión de la doctora de Joe con el martillo. A través de esa visión que tuvo en el cuarto de baño. Pero no ha habido más conexión. Claro. Entonces, queda todo muy en el aire. Y esto es un camino hacia adelante, que las líneas todavía siguen paralelas. Y no sabemos dónde van a acabar. Sinceramente, tiene ganas de ver dónde lleva esto. No es el final de la historia, sino el camino. Es decir, estamos todavía en el principio. Historias de camino, ya hemos vivido Perdido, hemos vivido Juego de Tronos, hemos vivido muchas que después algunos se decepcionan más o menos con los finales, pero te dicen, has disfrutado el camino, ¿no? Veremos a ver qué pasa con esta. Sí, todavía el camino está andándose. Y hay ganas de ver el segundo para tener un poco más de información sobre hacia dónde lleva. Yo creo que esa es un poco mi conclusión. Es decir, ahora mismo es un sí escéptico, ¿no? Vamos a ver lo que viene. Hombre, a mí me ha gustado, pero quizá tenía esto, digamos, una estela que, ya te digo, los reconocimientos para los premios, la opinión pública, o sea, un apoyo muy ciego, ¿no? Porque lo que estamos viendo es que sí, que nos ha gustado, pero como que nos falta, y hay un montón de personas que se han sumado al carro. Claro, lo que no sabemos si en esa valoración de la obra lo han hecho hasta el número 6 o un poquito más. Es lo que no sabemos a la hora de estos premios, si realmente nos vamos a ir encontrando con una historia que tiene sentido, que tiene chicha, que te da más patadas en la cabeza todavía si cabe que este número. Y bueno, ahí estamos. Yo me leeré el número 2 cuando lo saquen y nada, y ahí pues haremos un pequeño paréntesis en algún episodio o algo para dejar ese veredicto un poquito más cerrado, ¿no? Hombre, eso, si se nos van dando casos así de series abiertas, pues para los oyentes que están conociendo las obras a través de nuestros relatos y no las están leyendo, pues no estaría de más que cuando tengamos nuevas novedades, no sé si hacer programas completos, pero por lo menos un bonus track, ¿no? Bonus track y comentando algunas cosas, ¿no? Sí. Pues bueno, con esto yo creo que ya no hemos hecho un buen repaso. Llevamos aquí un rato dándole vueltas a la obra. Hoy nos llevamos también un premio, digamos, un conocimiento sobre los premios de la industria. Y bueno, ya nos vamos. Que yo me he quedado dándole vuelta a lo de los premios por la 616, ¿eh? Que no tienen que ser económicos, pueden ser de prestigio. Ahí estamos, que nos paguen a nosotros.
Decimos, premio Vuelo 616, el mejor podcast galardonado. Vuelo 616. Con la modestia. No, pero estaría chulo, ¿no? Sí, nos ponemos medalla nosotros mismos. No, pero un premio a los oyentes. Sí. A la mejor obra reseñada este año. Al oyente del mes. Eso para un especial de Navidad tiene toda la pinta, ¿eh? Es verdad, no hemos hecho un especial aniversario. Bueno, ya caerá con el de la red. Lo hemos celebrado en las redes. Sí, eso es. Pues nada, pues ahí nos quedamos, hacemos este cliffhanger hasta el próximo. Digamos, con la obra lo hemos hecho, nos quedamos ahí colgados. Y ahora pues ya nos vamos a, en mi caso, a continuar la lectura de un largo Halloween, ¿no? Uh-huh. De Batman, DC, todo para el próximo episodio. ¿Qué ganas? Y esperemos que os gusten estas cositas que os traemos, que se salen un poco de lo mainstream. Aunque es verdad que esto tiene mucho apoyo, pero bueno, no es Marvel, no es DC tampoco. Y bueno, como un poquito más independiente podemos decir. Y aquí le estamos dando todos los palos. Y la semana que viene vamos a rematar con algo que teníamos ahí pendiente. Y luego quedamos a gusto. Y nos tendremos que buscar otros debes. Así que si tenéis sugerencias, ideas que nos supongan una lectura de 200 tomos. Bueno, tú tienes cierto manga que te regalé. Sí, lo tengo ahí. El verano hace milagros con las cosas pendientes, así que esperemos que se termine ya de caer. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por estar ahí. Pues nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Chao.